Okay. Buenos días a todos. Hoy es sábado 19 de noviembre, son las 16:16 de la mañana. Bienvenidos a otro espacio de Sábados del Círculo. Los dejo con Zaida Puentes, que es miembro fundador del Círculo Psicoanalítico del Caribe y quien presentará a nuestro invitado de hoy. Adelante, Zaida. Ay, gracias, Pauli. Realmente estoy muy contenta de poder, digamos, hablar hoy con Martín Grinkiewicz, porque hace algún tiempo estuve escuchando algo acerca de lo que él ha estado trabajando y me pareció muy interesante, ¿ya? Entonces él amablemente aceptó la invitación para exponer su pensamiento respecto a ese paradigma lingüistérico de Lacan, que en realidad, pues yo diría que es novedoso porque no lo he encontrado en Lacan, en ningún lugar, o sea, no es conocido. Bien, voy a presentar un poquito a Martín. Él tiene su residencia en Buenos Aires, es psicoanalista, investigador, docente superior de la Universidad de Buenos Aires, supervisor en clínica, coordinador de grupos psicoanalíticos, ha escrito múltiples artículos y entre otros ha escrito bastante en El Rey está desnudo. Participó de libros colectivos, entre ellos Afluencia y El estilo de Lacan. Además, pues digo yo ya a mi modo, hay videos en internet que los encontré allá último para quienes deseen conocer algo más acerca de los temas que él ha abordado, que son innumerables, porque él lleva más o menos, pues mucho más de 20 años trabajando en psicoanálisis, en investigación. Y digamos que la línea que ha tenido él, o sea, su interés ha sido en la lingüistería. Pero no solamente en la lingüistería, sino en el paradigma lingüistérico de Lacan, y pues con la idea o con el pensamiento que si en algún momento el psicoanálisis recibe el estatuto de ciencia, es desde este paradigma. Eso me pareció a mí muy interesante, realmente no lo había pensado, pues no se me había ocurrido en este momento, pero me parece que es algo que es válido para revisarlo. Entonces, creo que con eso yo puedo hacer la presentación de Martín y los dejo con él. Vamos a conversar más que todo pues él nos va a exponer su pensamiento y seguramente habrá preguntas o si quieren escribir en el chat cuando recuerden algo para que después se hagan las preguntas. Bueno, ya Martín las dejo con él o los dejo con él y ya él pues nos irá comentando acerca de este paradigma que a todos nos ha llamado la atención. Ok, los dejo entonces con Martín. Muchas gracias, Aida, muchas gracias, colegas del Círculo. Es un gusto y un honor. Por razones, por avatares de la historia, yo nací en el Caribe. Viví desde mis 3 años en Buenos Aires, pero vengo de ahí. Así que estar hoy exponiendo el Círculo Psicoanalítico del Caribe es un gusto, es un doble gusto. Como decía Zaida, yo hace más de 20 años que estoy trabajando en la línea de investigando, que me parece que es la única manera que yo encontré de entrarle a Lacan. A mí me convocó el psicoanálisis, me convocaron dos grandes autores, Freud y Lacan. Yo venía al campo de las ciencias exactas, yo trabajaba en programación, era programador científico, y me aburrí de las computadoras y de todo ese trabajo, y evidentemente me gustaba mucho el psicoanálisis por razones personales, por experiencia. Entonces fui haciendo una transición digo esto porque tengo una relación muy fuerte a la ciencia de formación, y efectivamente me interesó
la cientificidad del psicoanálisis entendida, digamos, me parece que hay que hacer esta gran diferencia para entender que se entiende por lo que a mí me parece que fue la apuesta de Lacan respecto del psicoanálisis, que es la relación con ciencia y psicoanálisis, que básicamente es la idea de si entendemos al psicoanálisis como una teoría o no, si hay una teoría de psicoanálisis, ¿no? La idea es si tiene un fundamento teórico el psicoanálisis, ¿no? Este es un gran tema, yo sé, entre colegas, les cuento un poco de dónde vengo, digamos, una formación teórica en ciencias formales, y me encuentro con el psicoanálisis. Y, por otro lado, me encuentro con el prejuicio de los psicoanalistas respecto a la idea de ciencia, ¿sí? Los psicoanalistas hablan de la ciencia como algo en general, ¿no? Como algo que cierra y algo que totaliza, y en rigor no hay saber más abierto que la ciencia, en la medida, por ejemplo, digamos, que no existe todavía la teoría M que junta la teoría cuántica con la teoría de la gravedad, con lo cual digamos, no, la ciencia de ninguna manera totaliza, ni mucho menos después de los teoremas de Gödel, de incompletud y demás, digamos. La ciencia sí es un abordaje racional, ¿sí? Un abordaje racional de lo real, digámoslo así, ¿no? Lo digo esto porque está muy en boga en el psicoanálisis, en algunos psicoanalistas, que no hay teoría, ¿no? Voy a los temas más polémicos que me parecen más interesantes debatir en relación a lo que voy a presentar hoy como el paradigma lingüistérico. No digo, para muchos psicoanalistas no hay teoría, y a mí el riesgo que me parece con esos psicoanalistas, o sea, yo entiendo lo siguiente, como podemos decir el ajedrez, ¿sí? Que hay una teoría de los juegos del ajedrez, que piensa el ajedrez. Después, cómo cada uno juega, de eso no hay teoría, de las partidas que no se jugaron, ¿no? Pero hay una teoría de juego, ¿no? Yo tengo esa idea respecto del psicoanálisis. Digamos, lo digo así, es interiorizable un análisis, porque es particular y en cada caso, pero se puede hacer una teoría de lo que uno hace en el análisis, ¿no? Planteo esto, en general suele ser un tema polémico con colegas esto, porque me parece que hay muchos colegas que están muy cómodos en la idea de que no hay sujeción teórica, ¿sí? Y es un problema que me parece que veo en esta época, donde cada uno puede hacer lo que quiera en la práctica, ni qué decir con lo que se llamó las intervenciones en lo real. Y digo esto, me parece problemático, sobre todo a la hora de, lo digo así, la justificación. O sea, ¿no? ¿Dónde se toma la justificación? ¿Todo lo que uno hace en un análisis se justifica por lo que ocurre en la sesión? ¿O hay algo llamado una teoría? Digo, ¿uno tiene ciertos límites lo que puede hacer un analizante o no? Son preguntas que no son menores, algunas están atravesadas de problemas serios de ética, ¿sí? En lo que se ve. Pero bueno, ¿qué significa hacer un análisis? Esto además, a mí me llamó siempre la atención porque notaba, y sobre todo entre los lacanianos, que había algo, como que si vos te querías analizar con un lacaniano, había algo que ya venía desde antes, donde había cierto destrato, cierta distancia, digo, uno no podía charlar cómodamente, en general no sé qué pasa con los lacanianos de sus tierras, pero por acá, ¿no? Que había como una impostura, ni qué decir en las instituciones, donde la impresión que me da, y sobre todo en los ámbitos lacanianos, cada maestro con su librito, y había el otro problema, uno sería que no hay teoría, y ya les dije, me parece el problema ético, que me parece eso, entonces está todo permitido en relación a lo que ocurre en la sesión. ¿Sí? Y el otro problema que va a la par es que, bueno, que cada psicoanalista tiene su teoría. Entonces, hay infinitos psicoanálisis, ¿no? No sé si les suenan cercanos o próximos estas reflexiones. Son los temas que a mí me interesaron en su momento cuando abordé. Ya les decía, vengo con una formación teoricista, ¿no? Toda la física, todas las ciencias, digamos, yo empecé física, después hice computación científica, y eso es teoría matemática y lógica, básicamente. Hoy la física es matemática. Y bueno, me interesó siempre esa relación. De hecho, de las primeras cuestiones que investigué ya muy joven fue la relación de pensar el proyecto de psicología para neurólogos de Freud como usando tecnología de redes neuronales, ¿no? Cómo se podía pensar en redes, cómo las redes funcionan en algún momento. Bueno, les cuento un poco para que los que no me conocen, digo lo que vine haciendo en estos 20 años. Pero la cuestión es la siguiente, entonces. Les decía los síntomas que yo veo en la comunidad psicoanalítica. Una es esta: no hay teoría, entonces se puede decir cualquier cosa, ¿no? Uno habla sobre pulsión y dice una cosa, otro habla sobre pulsión. Es notable eso, pasa muchas veces en las mesas redondas, ¿no? Uno tiene la impresión,
corríjanme o discútanme si no están de acuerdo. Yo estoy hablando, por supuesto, no de todos los psicoanalistas lacanianos, sino de cierta perfil hegemónico en el ámbito en donde yo estudié y me desplegué, ¿no? Entonces, digo, o no hay teoría, o cada uno tiene su teoría. Esto es notable también en el momento de la discusión de casos clínicos, ¿no? Como mejor. Hay un problema enorme para mí, que es muchas veces hablan de la cientificización del psicoanálisis, y es un riesgo pensar que el psicoanálisis es una disciplina científica, porque en principio la materia sobre la que operamos, ¿sí?, es el lazo social, ¿sí? Eso es imposible, me parece, de identificar a una realidad natural, como la física. No es lo que pasa en las interacciones humanas, que están mediadas por el símbolo, no es lo mismo que pasa por la naturaleza, las interacciones mediadas por otras energías, pero el símbolo es una suerte de energía. Ya ven acá la lectura que yo tengo de Lacan en el sentido de la importancia de la lingüística, ¿no? Pues, digamos, la idea esta de que nuestra realidad es un tejido significante, ¿sí? Esa es la realidad que habitamos. Por supuesto, hay una realidad natural, caen piedras, lluvia, caen ladrillos de la cabeza, pero todo eso va a tener valor significante. De hecho, nacemos, somos un cachorro y tenemos un nombre. O sea, ya nos ponen un nombre. Ya nuestro ingreso en el mundo humano es un ingreso como significante. Esto es lo que te digo, esa es la lectura que yo hago de los veces más significativos, más interesantes de Lacan. Ahora bien, es muy difícil, y me olvidé de mencionar la principal dificultad con Lacan, que es que no se entiende. O sea, uno agarra a Freud, te lees Yo es super yo, y podrás entender más o entender menos, pero entendés más o menos qué es lo que el tipo quiere decir. Lacan no se entiende. No se entiende y parece deliberadamente no entenderse. Este es un gran problema que hay, ¿no?, con la obra de Lacan, que está en los avatares de por qué es tan difícil, por qué me ha costado tanto llegar a esta idea de pensar que, y acá les muestro todas las cartas, que Lacan presenta un nuevo paradigma en psicoanálisis. ¿Sí? Esa es la hipótesis de base, es a donde yo llegué. Presenta un nuevo paradigma que no pudo decir, ¿no?, opuesto a Freud, ¿no? O lo dijo, pero de una manera muy particular, como dijo todo, ¿no? En el libro que publica la editorial Arrebol sobre el estilo de Jacques Lacan, bueno, yo me pregunto por qué Lacan eligió ese estilo. ¿Sí? ¿Por qué Lacan tiene un estilo que no se entiende? Paradójico. Alguien que dice y reivindica el valor de la ciencia. Un poco la idea de la ciencia, la razonabilidad del fundamento científico es hacer entendible. Acá, esto digo, mucha gente se preocupa por el problema del cientificismo en psicoanálisis, pero me parece que deberíamos preocuparnos hoy más por la religiosidad en psicoanálisis, ¿sí?, que es la otra cara, ¿sí? Digamos, me parece que el polo que se le pone a la ciencia es la religión. O sea, creer que hay saberes, ¿sí?, a los que uno accede por otra vía que no sea, digámoslo así, el diálogo humano, ¿no?, los saberes inefables. Y mucho del psicoanálisis freudiano, y acá ya voy trazando una diferencia, el psicoanálisis freudiano se funda en algo así, en un límite así, como que habría un límite a la palabra. Y voy entrando un poco en lo que me parece que es, si tuviera que decirles lo que a mí me parece que Lacan produce de una manera inentendible, me parece que hay que darle muchas vueltas para entenderlas, es una nueva teoría de psicoanálisis, pero que si vos lees a la letra no se entiende. Ahora vamos a ver un poquito qué pasa con ese no se entiende Lacan, porque hay dos problemas. Uno es el estilo, y otro es la edición, ¿no? La edición literal, la mejor edición, la mayor parte de la obra de Lacan son los seminarios, obra oral, ¿sí? Lo que han hecho los herederos de sus derechos de autor es criminal. Primero, porque no publicaron todavía todos los seminarios. Y segundo, porque la edición de los seminarios que se publicaron difiere muchísimo del original. Fíjense qué paradoja, ¿no? Somos una disciplina que se funda en el valor de la palabra, ¿sí?, el valor de lo dicho.
¿sí? Y de hecho, Lacan dice a lo largo de su enseñanza si hay un hilo respecto de cómo él recibía todo el tiempo la pregunta de, pero ¿por qué eso es inentendible? ¿No? O sea, no sé si vieron los videos ese en Lovaina, donde van los activistas y le dicen, vos sos un payaso, le dice, payaso, nadie te entiende, ¿no? Digo, efectivamente el tipo era consciente de un estilo que iba a contrapelo del entender, fácil, del comprender, ¿no? No se comprende lo que dice acá. Bueno, qué paradoja, ¿no? Digo, fíjense qué curioso, eh, si algo caracteriza el psicoanálisis, podemos decir así, la clínica de la palabra, o sea, la relación a los textos, el texto clínico, como quieran llamarlo, ¿no? El valor que tiene lo que se dice. Lacan dice, de mi enseñanza tiene que interpretarme, y resulta que estamos interpretando, es como si alguien nos viniera a contar de un paciente y nos dijera, no, lo que él dijo, esa es la función que cumple la elucidación milleriana y la pésima transcripción, o la falsa transcripción de los seminarios, que no es transcripción, es una edición, los editaron. Es como si, y Lacan diciendo, a mí me tiene que interpretar, y es como si le tomamos a la letra, es como si alguien nos viniera a contar lo que Lacan dijo para que lo interpretemos. O sea, se pierde la palabra. Uno diría, no, tiene que venir él a decírmelo. Para poder interpretarlo, tengo que interpretar a él. No me puedes contar vos lo que le pasa a tu marido y yo te interpreto. Bueno, Miller vino y nos contó, y nos dio los seminarios, ¿no? Que a él le parecía que eran en una disciplina que habla del valor de la palabra, ¿no? Esas paradojas son notables. Otra que me parece notable en la misma línea, el poco valor que de repente tiene la palabra psicoanálisis es, en un caso clínico, pones a dos psicoanalistas que no se ponen de acuerdo, ¿sí? Y no hay hoy menos el más mínimo interés en tensar las diferencias. Es como que cada análisis, lo digo así, se justifica por cada análisis. O sea, no hay manera, lo cual es un enorme problema para el comentario clínico. Y que de hecho va perdiendo, no está tan de moda ahora hacer comentarios clínicos. Digo, hay todo un estado de situación en psicoanálisis, al menos en los interesados a Lacan, que tiene que ver con esto, ¿no? Por otro lado, yo creo que esa dificultad para entender a Lacan ha facilitado mucho los gurúes, ¿no? Que en general, lo digo, son los más psicópatas que dicen, yo lo entendí, ¿no? Y humillan al que no. No, me ha pasado eso, de discutir algo y la respuesta fue, a vos te falta análisis. Una discusión teórica. Me acuerdo que era respecto, por ejemplo, hablaron recién del goce, el libro un libro de los goces, pero decía, ¿por qué no se usa una discusión? ¿Por qué no se usa el modelo de compacidad que Lacan da en el seminario 20? ¿Por qué nadie usa el modelo de compacidad para pensar? ¿Qué aporta ese modelo? Que nadie lo está tomando. O sea, ¿no? Después de esta falta análisis. Es abuso de poder, esa respuesta. Es abuso de poder. Digo, ¿no? Es la inversa, ¿no? de la falacia ad hominem, ¿no? A él no se lo puede criticar, ¿no? A Einstein no se lo puede criticar, pues no, la persona y ¿no? Digo, que el tipo Heidegger era nazi, pero genial lo que pensó en filosofía, era nazi, son dos cosas distintas, no se puede criticar. La inversa sería, si te está planteando el otro un argumento, no importa que le falte análisis, le sobra análisis, tenga más edad, tenga mucha menos edad, ¿no? No importa eso, hay que pensar en los argumentos. Ahora, bueno, se piensa en argumentos de psicoanálisis. Digo, los que desprecian la teoría, ¿sí? Los que consideran que cada análisis se explica por sí mismo, ¿les interesa lo comunicable? Bueno, tienen experiencias con pacientes, que dicho sea de paso, la sugestión, digo, para quienes practiquen así, la sugestión se puede prestar mucho a eso. La sugestión es mutua. Operar por sugestión puede estar sugestionado el analista, que se dice analista, y el paciente, ¿no? Digo, ese es un enorme poder que tenemos nosotros. Habrá que ver si esta manera de concebirlo, como que cada análisis es un análisis en particular de lo que pasa íntimamente entre el analista y el analizado, cada análisis no se puede comunicar y demás, no es, me parece, muy proclive al ejercicio del poder de la sugestión. De hecho, es bastante raro, ¿no? El paciente que se analiza con el analista, que después toma clase con el analista, después supervisa con el analista.
¿no? Por supuesto, el psicoanálisis que entiende, el psicoanálisis que practica, el psicoanálisis, digamos, que toma son una interpretación de ese analista. Bueno, ahora quisiera pasar a otro tema que me parece que sí, habida cuenta de cómo, del estado de situación que tenemos con la obra de Lacan, ¿qué es? ¿Sí? Les voy, la síntesis que hago en el sentido de Lacan es tomo una cita aislada de Lacan donde dice, lean, si el libro, tomen, les va a servir pensar en el libro de Leo Strauss, ¿sí? El estilo de escritura del perseguido, ¿no? Leo Strauss, filósofo de la época, escribe un libro sobre el estilo de escritura de los perseguidos, ¿no? Lacan lo dice eso un poquito después, lo dice en Instancia de Greta, un poquito después que dice, a mí hay que interpretarme. A mí hagan como si yo me analizara con ustedes. O sea, no entiendan lo que digo, o sea, no sé, lo que yo digo no se entiende, tienen que entender otra cosa. Bueno, Leo Strauss dice algo así, dice que se dedica a analizar cómo Spinoza, bueno, un montón de autores escriben de una manera inentendible, ¿sí? Para forzar, dice Leo Strauss, una segunda lectura, que sí es posible. Algo decir como, ¿no? Está escondido, les propongo así, encriptado. ¿Sí? Entre otras cosas, el estilo de escribir del perseguido dice las frases más importantes y las hipótesis más importantes no hay que mencionarlas o mencionarlas una sola vez a lo largo de toda la obra. O sea, no hay que mostrar la pista de lo que uno viene insistiendo. Es como si te dijera hay que insistir por otro lado, dice hay que presentar los mismos conceptos siempre con alguna diferencia y de ser posible que sean medio contradictorios o tautológicos, ¿no? El sujeto es lo que representa un significante para otro significante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esa frase? ¿Eh? Es un descubrimiento ese fue del año 2021, fue o sea, poder empezar a pensar, ¿no? Si la obra de Lacan no está encriptada. Si está encriptada tenemos un enorme problema con el seminario, porque están perdidas las fuentes. Pero está. Rodríguez Ponte, uno, argentino, se preocupó por esto muy tempranamente. Rodríguez Ponte dice, si ustedes toman la transcripción que hace Rodríguez Ponte del seminario 20 y la que hace Paidós, o sea, la de Miller, yo sé que el tamaño no importa, pero créanme que es así. ¿Mm? O sea, y lo que dice Rodríguez Ponte es que Rodríguez Ponte está muy preocupado en esa traducción porque fue incluido Lacan en un libro que tuvo mucha resonancia en una época, que es el Affaire Sokal, ¿sí? Donde se burlaban los tipos, Sokal y Brigmont, se burlaban de cómo la gente en el ámbito psi o socio tomaba cosas matemáticas y realmente ¿cómo se llama? El texto me olvidé ahora el nombre, pero búsquenlo con Sokal, ¿no? El tipo se reía de cómo Lacan hablaba de compacidad, ¿no? Y lo que se pregunta con muy buen criterio ahí Rodríguez Ponte, yo digo las pintas que yo fui tomando, ¿es Lacan el que no entendió compacidad o es cómo está? Porque está lleno de confusiones en la versión editada, ¿no? Está todo tergiversado, no se entiende lo que es compacidad. Y él dice, Lacan dijo otra cosa del seminario, ¿eh? Si tomamos todas las letras se entiende más. Igual no se entiende. Igual a la letra, no es que vos vas a la letra y lo entendés. Pero me parece que podés ubicar mejor y gracias a que tempranamente yo me di cuenta de esto y empecé a evitar las versiones editadas del seminario, o sea, busqué en Rodríguez Ponte y bueno, la mejor sin duda de todas es en francés, es Staferla, ¿no? Están todos los seminarios en Staferla, y es ahí sí quedan clarísimas las diferencias. Sobre todo los puntos, vayan, sobre todo, si no me creen lo que digo, vayan a los puntos donde no se entiende, pero ya no se entiende nada, y en general alguna luz hay, ¿no? Porque uno se pierde en la versión editada. El primero en ubicar algo de esto fue Alfredo Edeste, que no recuerda y al cual yo, bueno, me acerqué y tuve un periodo de mi formación con él, justamente la idea de pensar que Miller no dijo lo mismo que Lacan. Y evidentemente no dijo lo mismo. Ahora bien, ¿se podrán juntar los dos problemas? Lo que yo llamo la crisis teórica del psicoanálisis con esto. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque hay una
El psicoanálisis hoy vive en una renegación, propongo, que es una renegación de la teoría de Lacan. ¿Sí? Una renegación como que exige, ¿sí? Esa renegación exige, como toda renegación, todo un movimiento energético, digámoslo así, como cualquier renegación, para, de alguna manera, es lo que pasa todo el tiempo, cada uno tiene que definir, ¿no? Su Lacan, ¿no? ¿no? Y me parece que mayoritariamente las definiciones van al punto donde no se diferencia Lacan de Freud. O sea, es lo mismo. ¿Sí? Digo, se hace una interpretación de lo que no se entiende por Lacan por referencia a un Freud, que se supone, y que se toma como modelo. Y se pierde, me parece, se pierde por distintas razones. Una les decía por falencia de las fuentes, principal, pero también por un problema de interpretación de lo que quiere decir retornar a Lacan, ¿no? Retornar Lacan en francés puede ser darlo vuelta. Es como si hubiera dicho darlo, es una excepción. Retornar Lacan es darlo vuelta, no darle o darle una vuelta, como darle una vuelta en más, vamos a dar una vuelta a eso. ¿No? Digo, no es un retorno a las fuentes, una de las excepciones, por supuesto. ¿Qué quiso decir Lacan? Como yo siempre digo, Lacan no dejó, digamos, una guía de lectura de cómo leerlo. Y a diferencia de Freud, no es intuitivo, no se lee, no es definicional. Entonces, bueno, es un problema cómo leerlo. No lo sé. Yo creo que al final, en la que estamos, realmente creo que la que estamos, es que cada uno tiene su Lacan. Cada uno tiene su Lacan. ¿Mm? Ahora, ahí sí me parece que es como que casi te diría que uno tiene que poner el nombre propio. A mí me gusta jugar con que yo escribo por mi apellido con K. Lacan, con K, es Lacan, mi Lacan. ¿Mm? ¿Es válido? Es válido porque nadie sabe qué quiso decir Lacan, me parece. ¿Sí? Y en ese sentido, mi Lacan lo empecé a pensar a partir de esta hipótesis y a partir después de todas las pistas que Lacan da de crítica a Freud, porque Lacan critica muchísimo a Freud. Eh, y además, fíjense algo, ¿no? Muchas veces cuando se objeta esto usan la frase del discurso en Caracas, ¿sí? Y donde Lacan dice, sean ustedes, yo soy freudiano, sean ustedes lacanianos, si quieren. Saben, ¿no? Que un colega, creo que de ustedes, de Colombia, demostró que eso no. Esa frase no lo dijo Lacan. Eso lo agregó Miller, no lo dijo, sean ustedes lacanianos. Es interesante porque me parece que esa renegación que hay hay que empezar a pensar como síntomas los de la traducción. Esa fue la genialidad, me parece, de Alfredo de Eckstein, de pensar si no era un síntoma la relectura. Si lo que empezamos a llamar el post-lacanismo no era un síntoma justamente de otro problema, que yo les propongo que es que es no poder separar a Freud de Lacan, ¿no? Por supuesto, yo lo estoy negando con esto, que Lacan descubrió otra cosa que Freud, tomó el descubrimiento freudiano. Lo que estoy diciendo es una relación del estilo, para que me entiendan, Newton-Einstein, ¿sí? Ese pasaje en la misma teoría, que es la teoría física, ¿sí? Redefine todos los términos de la física. O sea, da vuelta a la estructura de la física. Es un cambio estructural de la teoría. Es lo que Kuhn llama un cambio paradigmático. O sea, la fuerza no es la misma antes de Einstein que después de él. La fuerza, la masa, todos los términos, incluso los que funcionaban muy bien para la clásica, la mecánica clásica, son redefinidos, ¿sí? Después de la cuántica. Eh, para ponerlo, a ver, en un gráfico, lo que yo estoy proponiendo, si me permiten compartir pantalla, a ver. Tengo inhabilitada si pudiera compartir pantalla, tengo inhabilitada la función, pero bueno, traje unas diapos, si se me lo habilita todo bien. Si no, lo que les diría es así, lo que no se ha producido en relación a la enseñanza de mi Lacan, hay que ser humilde y sincero, es lo que uno ha leído, ni más ni menos que eso tenemos. Pero prefiero tener la propia lectura que seguir devotamente a un maestrito medio psicópata que se autoriza en que él se la tiene clara. Perdón que sea así provocador, pero veo muchos casos así. O sea, por eso digo, me sirvió mucho investigar Lacan. No apurarme en el sentido de tomar la interpretación que ya dio otro. Ir a la letra y leerlo. Parece que no queda otra. Por eso, digamos, requiere un trabajo enorme hoy. Entre otras cosas, conseguir la fuente del seminario, digamos, eh, digamos, no tergiversadas, para empezando, por eso. Entonces,
decía, ahí está, ahí me parece que puedo. Entonces, lo Sí, que por les... favor, ensaya a Sí, ver si ahora sí, sí, puedes. sí, ya está. Aquí estamos. Bueno, ahí estamos. Perfecto. Bueno, un poco a lo que iba es a esto, ¿no? Ahí, Lacan funda un nuevo paradigma. Si cuando decís que rompe, digamos, que se diferencia, esa es un poco la hipótesis que yo les propongo, que se diferencia del paradigma freudiano. Eh, hay un cambio de paradigma. Ese paradigma, ¿sí? Ese paradigma, digamos, es rechazado por el poslacanismo que mete, digamos, le propongo así, mete a la teoría de Lacan o sea, el poslacanismo, lo que yo entiendo hoy por poslacanismo, del mismo modo que Lacan entendió como posfreudismo la reinterpretación de Freud en un desvío, les propongo hoy un desvío freudiano de la teoría de Lacan. Y fíjense, si no ha habido rechazo de la obra de Lacan, fue excomulgado de la institución, fue prohibida su obra. Él, a lo largo de toda su enseñanza, dice que fracasó. De hecho, se despide con la carta a Le Monde diciendo que cierra la escuela, que no transmitió. Y la última, la que le mencionaba antes, bueno, se han alterado sus fuentes, ¿no? Hay una cita que siempre traigo, que es una cita de Jameson, un tipo que se interesó en lo imaginario y lo simbólico en Lacan, o sea, esa relación, un sociólogo norteamericano. Y miren lo que dice él. Yo les voy a proponer por lo contrario. Les voy a proponer la lectura contraria. Dice, obviamente la obra de Lacan debe ser leída como presuponiendo el contenido completo del freudismo clásico. De otro modo sería simplemente otro sistema filosófico o intelectual. Entonces, a mí me parece que este es el problema que todavía no pasó. A mí me parece que es otro paradigma. Otro paradigma. Otro paradigma que si tuviera que ubicar, a mí me parece que se inaugura. A ver, vuelvo a la alteración de las fuentes, que me parece es un tema central. Bueno, la primera es la que decíamos, la alteración de la fuente del seminario de su enseñanza oral. Esa es la primera. La segunda es la elucidación, donde, bueno, se atribuyen, digamos, van a ser más claro a Lacan, ¿no? Aclarar Lacan, que es muy interesante porque esa elucidación, si se la piensa críticamente, es exactamente esta maniobra. Se reinterpreta Lacan en términos de Freud, de lo que yo les propongo el paradigma freudiano. ¿Sí? Que ahora ya vendría a ser, habría que definirlo, ¿no? Tendríamos que definir de qué se trata el paradigma freudiano. Primero, yo les propongo esta gran conjunción que hace Lacan en el discurso de Roma. Esta es otra cuestión. Todos los textos de los escritos para mí son muy importantes. Para muchos lacanianos ya no, porque eso los escribió al principio. Que esto es también una manera de leer la obra de Lacan. No se lee la obra de Lacan evolutivamente y se cree que el último Lacan, ¿sí?, niega, no todo lo anterior. Yo les propongo otra lectura, continuista les propongo, no discontinuista. Y en el sentido que me parece que Lacan llama al discurso de Roma su manifiesto, su programa de investigación. Es un manifiesto donde él dice, texto del 53, donde él plantea, si lo leen de nuevo, van a encontrar claramente que hay articuladas al psicoanálisis dos grandes disciplinas, la lingüística y la ciencia. Y la ciencia en este sentido, les diría así, el sentido epistemológico. Epistemológico en el doble sentido. En el doble sentido. Por un lado, saben que Lacan propone que el sujeto de la ciencia y el sujeto del psicoanálisis nacen al mismo momento. Para eso es muy interesante el libro de Bruno Bonoris, El nacimiento del sujeto del inconsciente. Maravilloso ese autor argentino que trabajó sobre el concepto, yo creo que más importante de Lacan, que es el concepto de sujeto. Y por otro lado, fíjate que interesante también está toda la relación a la lingüística. Y acá miren, les voy a dar un ejemplo, ahora después volvemos a la diapo, pero voy a dar un ejemplo de lo que pasa hoy con la lectura de Lacan. Yo no digo que yo tenga razón, ¿eh? Yo puedo ser un loco que tuvo 20 años colgado haciendo una lectura que me llevó a esto. No digo que me crean, no digo que me crean, ¿eh? Simplemente digo, yo tengo argumentos para decir esto, bueno, escrito, presentado y demás. Pero fíjense qué curioso con el término lingüisteria. Lingüisteria es lo que no es lingüistería. Esto es genial, porque el poslaganismo trabajó como lingüistería, pero ustedes dicen histeria, dicen la histeria y la neurosis obsesiva, o dicen la histeria y la neurosis obsesiva. Dicen la histeria y la neurosis obsesiva. Bueno, la histeria viene de hystérie, o sea, en francés es hystérie, en castellano es histeria, ¿no?
Lingüista gay es lo mismo, es lingüisteria, no es lingüistería. Obviamente, háganse los equívocos increíbles que nadie pensó en esa diferencia, es lingüisteria. Y de hecho, yo no creo, como cree Alfredo que, viste, Lacan vino a decir otra cosa, inventar otro psicoanálisis. Lacan agarró el psicoanálisis de Freud, le debe a Freud el haber encontrado un dispositivo de palabra, ¿sí? Donde opera, donde a partir de la operación del orden simbólico y intervenciones que uno puede hacer, el orden de la palabra puede cambiar la vida del otro. ¿No? Básicamente es eso. Es el gran impedimento. Y efectivamente sucedió en un momento histórico particular donde había personas, ¿sí? A las cuales el cuerpo les hablaba. De llamadas histéricas. O sea, les empezó a hablar los cuerpos. O sea, la histeria aparece en un momento histórico muy particular, dice Lacan, y es efectivamente una apelación al orden médico respecto a algo de otra índole, la hipótesis de Alfredo Estein es maravillosa ahí, que es el individualismo. Ahí estaba haciendo efecto un fenómeno transversal a nuestra cultura, que se estaba cristalizando el individuo, ¿sí? Y en un punto esta era una apelación, lo digo así, el sufrimiento, ¿sí? Individual era puesto en relación al otro a partir de la histeria de una manera muy particular, novedosa históricamente, no había pasado así en la historia hasta ese momento, donde el cuerpo se encarna simbólicamente, ¿no? Esa es la lingüisteria. Lacan le dice a Jacobson, el de la función de la poética, el de las fascias, o sea, Lacan toma metáfora y metonimia como las dos operaciones, o sea, la coincidencia Lacan-Jacobson merece la pena ser estudiada mucho más que la de Saussure, que es la que todo el mundo estudia, porque me parece que ahí, vamos, es esa la lingüística de Lacan, ¿no? Ni que decir, la base epistemológica de Lacan es Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, y es justamente lo que Lévi-Strauss formaliza, mete, ¿no? La lingüística estructural como herramienta para pensar la antropología, funda la antropología estructural, ¿no? Hay un librito muy lindo de Diego Barnaza, El arte de leer a Lacan, donde habla de Leo Strauss, de que les mencioné el texto que mencioné, que dice cómo leer a Lacan, ¿no? Hay un montón de autores muy interesantes. El primero que les decía Bruno Bonoris, El nacimiento del sujeto del inconsciente. Diego Barnaza vive en París, tuve el gusto de conocerlo, hicimos un encuentro para Joyca, un debate sobre ontología y psicoanálisis. Bueno, cómo leer a Lacan, porque no se entiende, era, ¿no? Ese también está en Joyca, si quieren ver esa charla, porque hablamos de algo de lo que hablamos hoy. Bueno, entonces, fíjate que ¿no? Llamamos lingüistería, pues, vale la pena, me parece, decir lingüisteria, y nadie sabe bien qué es. Y me parece, donde Lacan le dice a Jacobson, que hablaba de la función poética, la función fática, la función denotativa, del lenguaje, las 6 funciones, no me acuerdo todas, dice ahí hay que agregar una más, la lingüisteria. Y que es como el lenguaje, ¿no? Como el lenguaje encarna realidad. ¿Sí? Realidad fantasmática, les propongo, ¿no? O sea, es una función nueva que aparece históricamente. Lacan dice que el antecedente del movimiento del psicoanálisis es ni más ni menos que Descartes, el cogito cartesiano, que es un cambio en la relación a la realidad, que es para muchos, entre otros el autor que cita Lacan para estas cosas, que es Coiré, que ese es el nacimiento de la ciencia. ¿Sí? Que lejos de lo que creen muchos lacanianos, no es la idea de encorsetar, ¿sí? Formalmente la realidad. Es mucho más fuerte lo que produce este movimiento, que es la idea de pensar lo real a partir de lo abstracto. O sea, el gran paso científico, dice Coiré, es haber desprendido, que en el fondo no es muy distinto al de Descartes. ¿Qué dice Descartes? Lo que sabemos, lo que ya conocemos, lo que nos dijeron, todo eso dejémoslo de lado, ¿no? Partamos de cero, partamos de lo único que tenemos, que es la capacidad de dudar de las percepciones, y atrás de ese discurso de Descartes estaba ni más ni menos, él creía como Galileo, la matriz universalis, o sea que había una estructura del universo, ¿sí? Y decía, bueno, nosotros tenemos, dice Descartes, ¿no? Tenemos metidos adentro cosas que Dios nos dio, ahí está la garantía. Bueno, no me voy a meter en ese debate, pero es interesante toda esa vuelta. A lo que me interesa es, Descartes funda digamos, algo nuevo en la época, porque fíjense, ¿no? El pensar la realidad para un medieval no era lo que yo pienso, de hecho no funcionaba el nombre propio como garantía de la realidad.
Ahí dice, no, a mí me parece, esta discusión es imposible del medioevo, a mí me parece una cosa, a vos te parece otra. La discusión del medioevo, y por eso los locos en el medioevo no estaban encerrados, o sea, los que no se sabía lo que no se entendía lo que querían decir, no estaban encerrados como ahora, participaban porque lo que se creía que era que nosotros no pensábamos, que Dios pensaba en nosotros, el logos, que encarnaba. Bueno, el salto cartesiano es, podemos pensar la realidad y la potencia de ese pensamiento abstracto se manifiesta en todas las ciencias. Digo, en la discusión epistemológica de fondo, entiendo que hay muy poca epistemología en la enseñanza del psicoanálisis, pero debería haber un poco más. Lo que está de fondo ahí, es que de repente resultó ser mucho más eficaz para el conocimiento de la realidad, la abstracción de la físico-lógico-matemática, de la cuestión de la lógica matemática, ¿sí? Que cualquier otra manera de representación de lo real. En ese sentido, hay un chiste que se dice entre los físicos que la física einsteiniana son fórmulas. ¿Qué es la física Einstein? Son fórmulas. Son fórmulas que captan, en algún sentido no que captan, que en su abstracción correlacionan con algo que pasa. Esa correlación es todo un tema y un debate epistemológico. Es lo más jugoso, al menos que yo creo que no es menor, que es la realidad para los humanos. El pasaje que Lacan hace, que ustedes me estarán pensando, ¿de qué está hablando de ciencia? ¿Qué está diciendo Lacan? Lacan está pensando cómo se constituye la realidad. De hecho, el primer texto de Lacan, 1936, es más allá del principio de realidad. Miren qué interesante. Y Lacan dice, vamos a ir, digamos, es decir, toda nuestra obra tiene sentido para ir en contra del concepto del principio de realidad de Freud. 1936. Porque y ahora vamos un poquito a lo que me parece que podría ser las grandes diferencias, un poco un sistema de diferencias de estos dos paradigmas. Fíjense qué interesante, ¿no? Como la clave para leer la interpretación freudiana de Lacan es la que lo vuelve a un dualismo, ¿sí? Y fíjense, toda la interpretación por lacaniana del goce vuelve a fundar en el goce, ¿sí? Un origen, lo digo así, natural del simbolismo. Para Freud había un aparato psíquico. Para Lacan, Lacan lo piensa como cibernética, ¿sí? Digamos así, su base teórica, su base conceptual. Para Lacan es importante, esto lo va a decir en Peut-être Vincent, dice que Lacan aporta a la lingüística, le aporta el término lingüisteria, ¿sí? A la lógica matemática le aporta el término de real como real imposible, ¿sí? A la topología sabe él que efectivamente qué le puede aportar, pero le estuvo investigando todo lo que pudo, no aportó nada, y sí a la antifilosofía, y si era filosofía le opone la antifilosofía. ¿Sí? Acá, estos son, digamos, por supuesto, cada una de estas cuestiones esto lo dice explícitamente Lacan en Peut-être Vincent, ¿sí? Pero de alguna manera es un resumen. La mayor diferencia, y eso me interesaría, por eso digo el concepto de realidad es importantísimo, porque Lacan rompe con la idea de que hay un correlacionismo representacional, ¿no? Simbólico de la realidad. Hasta Freud y toda la epistemología freudiana, bien de base empirista, lo digo así, la realidad es una representación de lo real, de la naturaleza, ¿sí? Y para Lacan tiene otra noción de realidad. Y la plantea, la sitúa estrictamente en relación al significante. Esta es la mayor diferencia, ¿sí? Yo no sé si queda tiempo. Bueno, después respecto a la elaboración, Freud es definicional y mecanicista, usa modelos mecánicos, y Lacan es estructuralista, digámoslo así, usa modelos formales. Para Freud es explícito y Lacan, les propongo yo, es encriptado. Bueno, yo, a ver, sé que les tiré, nada, son cuestiones que yo vengo trabajando hace mucho tiempo y ya las doy, ¿no? Pero al menos quisiera hacer un parate acá y ver si se sigue más o menos el argumento hacia donde voy a ir ahora, ¿sí? Que me parece que es ni más ni menos la diferencia de noción de realidad entre Freud y Lacan, ¿no? Para Freud, la realidad es lo que está, primero, tomaría dos grandes cuestiones. Uno, que me parece que el concepto central de Lacan, a pesar de lo que dicen los lacanianos, que Lacan lo abandona, es el concepto de sujeto. Sujeto, la noción de sujeto está presente desde Descartes, desde la idea de lo que es el sujeto del psicoanálisis,
pasando todos los modelos del nudo Borromeo y finalmente terminando en el modelo del nudo Borromeo, pero pasando por los modelos topológicos, los esquemas, Z, R, I, etcétera, son todas formas de pensar Lacan el sujeto. Ese sujeto que funda Descartes, lo digo así, la gran clave cartesiana va a ser, no es la realidad lo que funda lo real, sino el otro, la función del otro, lo que sostiene la significación. Lo digo medio al pasar por si lo han trabajado, es el gran aporte de Peirce, ¿sí?, en la lingüística, con la idea, ¿no?, de, él piensa la representación, dice, un representamen es lo que representa algo de alguna manera o un modo de otra cosa para alguien. Introduce esa terceridad. Muy interesante, porque ese modelo de pensar, lo digo así, lo pensable, lo que el significante signifique, depende del otro. Y la realidad es significante. La realidad es significante. ¿No me creen? La realidad es lo que tiene significado para ustedes. Acá tenemos, ¿no?, una reformulación de la idea de verdad. ¿Sí? Lo que es verdadero es lo que tiene significado para ustedes. Este es el gran paso, me parece, que da acá respecto de, lo digo así, fíjense que ahí la realidad es con el otro. Para Freud hay una realidad interna que es del aparato psíquico, que Freud la llama la realidad psíquica, ni más ni menos. ¿Sí? Hay una realidad externa, que Lacan la llama la realidad real, y hay una relación de correspondencia. Lacan va a hablar mucho de esto, de esa correspondencia, ¿sí? Porque va a hablar de la diferencia entre conocimiento y saber. Lacan dice que el campo humano se estructura como campo de saber, no de conocimiento. No tenemos relación a la realidad natural. Esto es muy importante para entender, ¿no?, de dónde parte, hola, de dónde parte Lacan para pensar la realidad y el modelo que él tiene es el sujeto. ¿Sí? ¿Qué es el sujeto? El sujeto no es el individuo. El sujeto es esa relación al otro que produce el significado de las cosas. El sujeto es, ¿sí?, aquella relación al otro que sostiene el significado de la realidad. O sea, al otro hay una relación de significación. Lacan modela esto, tiene un modelo, de nuevo vamos al punto donde en general no se trabaja con los modelos de Lacan, o se abandonan, pero es el modelo de la alienación y la separación, que es el fundamento del sujeto. ¿No? Lacan dice que el sujeto en relación al otro se encuentra con el otro barrado, esta fórmula del seminario 10, ¿sí? Esto produce la división del sujeto y el resto que es el objeto A, fórmula remanida. ¿Qué quiere decir esto? Lacan dice, y vamos un punto a lo que me interesa sostener, somos significantes en el sentido que entramos en la realidad como significantes. Para otro. ¿Cuál significante? El nombre propio. Pero ese nombre propio, ¿qué significa? ¿Qué significamos para ese llamado al nombre propio que nos viene del otro? Ahí pasan dos cosas. Con eso ¿cómo se sostiene ahí el significado? Pasan dos cosas, básicamente. Una es que, lo digo así, el significado que pueda tener es un significado compartido. O sea, algo no puede nunca significar para mí otra cosa que no sea un significado que ya el otro de alguna manera me provea. ¿Sí? Entonces, eso respecto a la realidad, digámoslo así, ¿no? El papá le indica al nene, le dice, ojo, ahí está, ojo con el perro, ¿no? La señala al perro, el nene dice perro, ¿no? Digo así. Pero hay un problema con el significado del nombre propio, que es lo que Lacan sitúa en la subversión sujeto, el que voy. Pero yo, ¿qué significo? Dice Lacan para el otro. Ese problema existencial, fundador del sujeto del psicoanálisis, tiene que ver con que no hay un significado que el otro me pueda proveer, un significado particular. O sea, no sé lo que significo. Es lo que Lacan llama falta en ser. Esa falta en ser es fundante. ¿Sí? Fundante, ¿por qué? Porque va, lo digo así, a organizar mi relación significante con el otro, ¿sí?, en relación a un significado. ¿Sí? En relación a un significado.
Ahora, ese significado, si viene del otro, ese significado del nombre propio tiene dos problemas. O uno, no sé qué significa, porque ¿qué quiere decir? Sos, no sé, póngase que el otro me diga mi cachorrito. No sabemos, mi cachorrito, ¿en qué sentido me lo dice? ¿Sí? Y otro es que podría ser que mi cachorrito es el cachorrito de él, soy su cachorrito, pero no me dice nada de mí. ¿Sí? Lacan usa, por eso digo hay que estudiar los modelos que Lacan usa, dice, este es el modelo de la unión de conjuntos para pensar la alienación. ¿Y cómo lo piensa? Dice, si se juntan dos conjuntos, o si se unen dos conjuntos que tienen cuatro elementos, el A, el B y el C, ¿sí? Separados, cuando se juntan, ¿sí? El mismo elemento de los dos conjuntos se llama B. O sea, acá hay cuatro elementos en dos conjuntos, acá hay un solo elemento. O sea, hay uno que superpone. Yo este B, en la unión, dice Lacan, no sé si viene de este conjunto o de este otro. ¿Me siguen? Lacan dice, esa falta de, esa indeterminación, no sé de dónde viene este B, para Lacan es la falta de ser del sujeto. O sea, no sé qué soy, no sé qué significo como nombre propio. Eso dice, entramos como significante, ¿qué voy? Preguntándole al otro qué somos para el otro. ¿Sí? Y ahí van a venir los significados, pero vamos a tener, el otro nos va a significar, pero nuestro significado particular, vamos a saber quién somos, distinto del otro. ¿Sí? Fíjense qué interesante que Lacan usa, esta es la fórmula unión de conjuntos, ¿sí? Y en Losange, que está en el centro, pues, es la superposición de unión y separación, ¿no? Perdón, de unión e intersección. Esta es unión y esto es intersección. Él dice, ¿cómo se responde a eso, al significado particular? Se encuentra en el otro algo que falta. Y se ubica ahí, ¿sí? Como en ese lugar de lo que le falta. Esa es la intersección con la falta del otro del objeto. A lo que me refiero, y deténganme si no se entiende, es que lo que Lacan está proponiendo es que, ¿no? Para Freud, el nacimiento a la vida era ¿no? Las pulsiones, ¿no? Eso preverbal, ¿no? Que se manifestaba como, ¿no? Como experiencias primordiales de satisfacción para lo que va a ser el objeto, o la tendencia a la repetición de la pulsión de lo vivo por el retorno a lo muerto, modelo biologicista de más allá del principio del placer. Para Lacan, la entrada al significante es ¿qué voy? ¿Qué significo? O sea, no, digo, establezco la significación del mundo, y ahí viene otro término que Lacan usa, miren qué diferente. Para Lacan, falo, significante fálico, es lo que organiza el común con el otro. El común del sentido, la significación y la sensibilidad, ¿no? Para eso es el falo, para Lacan. El falo es el que permite, el que organiza, el que articula, ¿no? El soporte de ese significado común de la realidad. Porque ¿qué significa la realidad? Bueno, eso es muy interesante para pensar la historia, ¿no? La historia no significa lo mismo. Democracia hoy significa lo mismo que en Grecia, digo por tirar un temita complejo. Bueno, ustedes tienen un presidente maravilloso. Lo que dijo en la ONU, Petro, me saco el sombrero porque dijo, mostró las cosas, yo digo, mostró las cosas como son respecto a lo que sería toda la política de narcotráfico de Estados Unidos, ¿no? Es muy interesante esa posición donde alguien le devuelve al otro su propio mensaje de forma invertida. Digo, para matizar con lo que fue el discurso de Petro en la ONU, que les dice, el problema no son las drogas, el problema es la vida que ustedes llevan. Muy interesante, ¿eh? Interesante porque se usan las drogas hace 40 años que las drogas es el motivo de intervención militar en todos nuestros países. Al pedo, porque el narcotráfico crece con justamente lo que han hecho es han juntado la policía, las drogas, han juntado todo. ¿Qué decírselos a ustedes que viven en Colombia? Bueno, digo, muy interesante, digamos, para pensar esto, porque digamos, lo que estamos pensando es cómo la realidad, ¿sí? Emerge como consecuencia de transformación de los significados. ¿Sí? La realidad significante, la historia, es una estabilidad, un orden, ¿no? Un orden de significado que vos lo cambiás, o sea, el anacronismo, poner los términos de este contexto histórico en otro contexto histórico dicen otra cosa. Bueno, creo que en esta época, por ejemplo, no sé, el término democracia está severamente cuestionado, ¿no? ¿Qué es la democracia? Por ejemplo, por decir, yo creo que hay una relación muy fuerte entre política y psicoanálisis. Digo, quien
quien trabaja el psicoanálisis no puede estar por fuera, por la posición ética, respecto de cuestiones políticas. No quiere decir con esto que uno tenga que hacer con su propia ideología política psicoanálisis, no estoy diciendo nada que ver con eso. Estoy diciendo que hay que tomar toma de posiciones respecto a las cuestiones. Pero bueno, me fui, como decimos acá, me fui para cualquier lado. Digo, a lo que, volviendo un poco a la cuestión, me parece que digamos, ese sujeto dividido que Lacan pone y que se articula al otro en la función por vía del falo o por vía del objeto A, ¿sí? ¿Sí? Es la manera que Lacan encuentra de pensar la otra dimensión de verdad. ¿Mm? Y que sería, digamos, lo digo así, una, la verdad es que es el significado, ¿no? Una dimensión de... No hay verdad, ¿no? El gran paso cartesiano, o en términos de Nietzsche, la muerte de Dios que inaugura Descartes, es que ya no hay realidad. La realidad es lo mismo que trabaja Foucault en Las palabras y las cosas. No hay signatura rerum, no sabemos qué de la realidad es real porque la realidad nos lo dice como si fuera la firma de Dios. No, de hecho, el gran salto cartesiano es, olvídate de lo que ves, de lo que sentís, digamos, pensala, razonala la realidad, ¿no? Ese pasaje, pero ya ahí, de nuevo, si es razonable la realidad, empieza la cuestión histórica. Entonces hay una realidad según cada época. Y es así. La realidad de la física en Einstein era una, en Newton era una, y cambia la realidad. Hay cambio de realidad. Ese es el cambio de realidad que yo les propongo que operamos el psicoanálisis. O sea, cuando dicen, hay una burla acá, un chiste que se hace los psicoanalistas, que servimos para que la gente se acostumbre. Dice, ¿usted por qué empezó psicoanálisis? Porque me hacía pis. Y ahora me sigo haciendo pis, pero ya no me importa, ¿no? Falso, falso. Hay cambio de realidad. Lo que pasa es que hay que ver qué entendemos como realidad. Muchos lacanianos creen que el cambio de realidad es tocándole el culo al paciente, tirándole cosas, maltratando. No es esa realidad de la que estamos hablando. Nosotros no creemos una realidad real de Freud en el paradigma de Lacan. Creemos en tal caso que lo real, miren qué interesante la categoría que Lacan, es lo imposible lógico. O sea que hay tres registros que funcionan en la producción de significación del significante, que son tres registros que son imaginario, simbólico y real. Y es a partir de cómo funcionan esos registros que se arma y se sostiene la realidad. ¿Es individual la realidad? Muchos dicen psicoanálisis es individualista. En absoluto. El psicoanálisis así pensado es lo menos individualista que hay. De hecho, yo creo que el psicoanálisis es una respuesta a la locura individualista a la que va Occidente, está entrando de una manera bestial, ¿no? Que termina eso, son los niños, en los jóvenes, en los colegios de Estados Unidos, disparándoles a todos los compañeros. Del semejante, donde no hay semejante. El problema, ¿no? Con el proceso de individualismo que estamos viendo ahora es la segregación, el no hay semejante, la exclusión, es lo que horrorizaba a Gamben con la pandemia, que dice, estamos pidiendo que nos aíslen, ¿no? Él lo desesperaba eso, estamos pidiendo al Estado, le dimos por primera vez al Estado la posibilidad de la excepción, dice un estudioso de, ¿no?, lo que fue el estado de excepción inaugurado por los nazis, ¿no? Bueno, quiero decir, el psicoanálisis es una práctica en ese sentido que te va a proponer que la realidad, ¿sí?, en un punto es significante. ¿Eh? Y se ha construido la significación, el significado de tu realidad se ha construido en relación a tu relación al otro. O sea, según cómo, ¿no?, según cómo te relaciones con el otro, puede cambiar la realidad. Y eso es lo que va a proponer el psicoanálisis como dispositivo para Lacan. Para Freud es siempre un problema energético. El psicoanálisis va a encontrar siempre ¿sí?, en algo de la naturaleza, ¿no?, la constitución anatómica, dice Freud, la constitución anatómica es el límite, ¿sí? Para Lacan nada que ver. Para Lacan, de hecho, Lacan no hay constitución anatómica, si todo es significante. Que eso ya, evidentemente, la historia de la sexualidad ha llevado a eso, ¿no? GLTTB, digo, ¿qué es la sexualidad? Es significante, no es pene, vagina, o las dos, porque ahora también están las dos, ¿viste? No es eso, no tiene nada que ver con lo que tengas entre las piernas, ¿no? Eso es lo que Foucault dice y elogia de Lacan como, bueno, el ir contra la biopolítica, ¿no? En el sentido de, bueno, es simbólico, como todo. Ahora viene el pánico de la muerte de Dios, entonces, ¿qué? Vale todo. Y no, siempre en este punto sujeto, ¿sí? Lo que opera sujeto es que no haya, lo que digo así, no haya locura. Por fuera de fíjate que bien interesante. Estoy tomando un término que trabaja Lacan acerca de la causalidad psíquica de la locura como la significación disparada más allá del otro, ¿no? El loco es el que dice, no, para mí las cosas, ¿no? Lacan lo va a decir muy claramente, el alma bella. Ese que entra en la clínica diciendo, no, el problema es mi mujer.
Ah, mi problema, mi mujer me tiene podrido, la bruja me obliga, no sé qué. No, dice Lacan, es la primera forma de la locura contra la que el psicoanálisis tiene que responder, que es, digamos, sacar al otro de esa posición donde es víctima, por digámoslo así, del otro. Bueno, no podría responder, ¿y qué haces con esa mujer si te maltrata tanto? ¿Qué haces ahí? Por tomar el ejemplo que les di, ¿no? En ese sentido, el psicoanálisis liga acá, ¿no? Eh, liga al otro de una manera muy particular y con la cual, digamos, hay que tener mucho cuidado porque ahí podemos ejercer el poder de la sugestión. Esa relación de transferencia, estamos siempre a riesgo de ejercer, y lo ejercemos, hay que saber cuándo no. ¿No? A veces es necesario esa función de sugestión, pero es necesario correrse de ese lugar para operar. Bueno, les propongo ahí lean Dirección de la Cura y los principios de su poder, donde Lacan formaliza, o sea, habla fuertemente de, ¿no? Cómo operar un análisis desde su perspectiva, que no es la de Freud. Freud siempre hay un punto donde no se puede y hay un punto, me parece a mí, pesimista, como era Freud. Me parece que el paradigma freudiano llega siempre a lo mismo. Hoy el lacanismo llama goce, con goce se terminan todas las discusiones, no hay nada que hacer, ¿no? Tiene goce, sobre goce. Parece que Lacan no quiso decir para nada eso. Esa es la pulsión freudiana, por de lo somático, entre lo somático y lo psíquico. El goce hoy para los paraguayanos es una reinterpretación de, digamos, la pulsión freudiana, la pulsión biologicista freudiana, ¿no? La pulsión instintiva. Me parece que hay otro Lacan que trabaja de otra manera con goce, no sé si nos va a dar el tiempo, estamos muy sobre la hora, pero les diría algo así como el problema de la introducción al otro, ¿no? Al campo del otro como significante, lleva a resolver, ¿sí? De dos maneras, lo digo así, la existencia, por la vía del sentido y por la vía de la sensibilidad. ¿Qué soy? ¿Qué voy? ¿Sí? ¿Qué sentido, ¿no? ¿Qué sentido tengo para el otro? ¿Qué lugar tengo para el otro en el sentido? ¿Sí? Se sostiene ahí algún sentido. Y me parece por la vía de la sexualidad, ya entendida de otra manera, no por lo genital, ¿sí? La sexualidad entendida como, lo digo así, mi relación a la sensibilidad a través del otro, esa sensibilidad, eso que se muestra en los actos, los afectos y demás, esa sensibilidad, ¿no? Es expresa. Fíjense qué curioso que en general el paradigma freudiano, lo sensible, es remitido a la naturaleza y es lo verdadero. Desde el paradigma de Lacan, es tan engañoso un afecto como una sensación, como un sentido, como una idea. Es tan engañoso, puede ser tan engañoso. Engañoso en el sentido de que puede querer decir otra cosa. Ahí puede decir, me excita algo que después de un análisis le duele, o al revés, algo le duele, algo que después de un análisis le excita, que le toca la sensibilidad. Entonces, digo, ahí encuentro, en fin, no desarrollé todas las diferencias que me parece interesante, empiezan a aparecer, pero me parece que esta es una grande. Cómo trabajan con la sensibilidad los lacanianos, me parece que trabajan muy mal, porque no la interrogan, no la toman como significante. ¿Sí? Y en general, bueno, eso sumado a que la dirección de la cura es ir más allá del otro, y creo que es lo contrario a lo que el psicoanálisis ofrece. El psicoanálisis ofrece un otro, ¿sí? Para poder hacer lazo. Me parece que el psicoanálisis por lacaniano está generando un más allá del otro que termina en locura. Me parece la clínica por lacaniana, estoy diciendo Buenos Aires, lo que yo he visto en 25 años de profesión. Está dando locos, y uno ve muchas veces, ¿no? ¿No les ha pasado? Como institución, invitar al loco, a esos que vienen y te hablan de cualquier cosa, no se entiende nada. Me ha pasado, o sea, nos ha pasado mucho, yo tuve 20 años en una institución, conozco perfectamente eso. Bueno, creo que justamente eso, porque no se sale del esquema freudiano de individuo, ¿sí? De aparato psíquico interno, y se ha perdido, me parece, la potencia que tiene el concepto de sujeto en Lacan, que me parece que está todavía por desplegarse, digo, ¿no? Yo creo que está perdido, ese Lacan, Lacan yo digo el paradigma perdido de Lacan, porque se ha recopilado, se ha recuperado todo el psicoanálisis de Lacan al poslacanismo en general, excepto muy raras excepciones. La otra vez estuve en una conferencia que dio Lego Fe acá, vía virtual, y terminaba diciendo algo así como que el psicoanálisis, planteando estos problemas teóricos, también el psicoanálisis es como los perfumes, ¿no? Cada uno elige lo que quiere, o sea, no había... Lo que me preocupa sobre todo es el lugar en que queda el psicoanalista cuando queda como chamán, del cual no puede dar cuenta de su práctica, no tiene modelo teórico, no tiene, digo, la percepción que me viene del otro en general, de lo que nos va a empezar a venir es que, bueno, somos chamanes y hay que ver si no somos un poco chamanes. El tema de acaso,
digamos, cómo argumentamos que nos diferenciamos de los chamanes, ¿no? A mí me parece que, bueno, el concepto de sujeto de Lacan, me parece, ¿no? Por supuesto, yo no creo en la discontinuidad, como les decía antes, no creo que el nudo es la elaboración de un concepto de sujeto que empezó con el esquema Z, esquema lambda, esquema R, esquema I, banda de Moebius enlazada con el toro, cross cap, botella de Klein, bueno, todo eso que termina en el nudo Borromeo. Por ejemplo, la operación del nudo Borromeo lo digo así, cómo operar con el síntoma en el nudo Borromeo, ¿sí? Cuando se trata, ¿sí?, de un nudo Borromeo, digamos, que está enlazado o no enlazado, es exactamente la misma que es el corte por la línea media de la banda de Moebius en el caso de, ¿no?, sacar al síntoma del lugar donde debería estar el otro. Por ejemplo, esas son cosas, locuras en las que yo me meto, que estoy tratando de pensar cómo es la misma operación pensada con otro modelo. La cabeza está pensando cómo desarmar ahí con la neurosis, pero lo piensa con otro modelo. No es lo mismo la banda de Moebius, bueno, pero ahora, que entonces hablamos del todo y no tenemos nada que decir, hablamos del nudo y no tenemos nada que decir de la banda, no, un montón de cosas. La idea moebiana, la idea de Moebius para el mundo humano es importantísima, porque habla de esto, habla de que, digamos, lo significable pasa por el otro, la significación, y su significado no está por fuera del otro. A lo que les haya interesado estas cuestiones, este autor que ya mencionaba antes, llamado Peirce, él habla también de algo que opone a la hipótesis deductiva. Dice, el hipótesis deductivismo tiene una falla, que es muy interesante, y él habla de la abducción. Y fíjense que la abducción es más o menos lo mismo. Él dice, no se puede, ustedes saben que está, digamos, el método inductivo en ciencia y el método hipotético deductivo. El empirismo es inductivista, o sea, si un cisne es negro y otro cisne es negro, todos los cisnes son negros, y el método hipotético deductivo es por premisas, ¿no? Una parte de premisas y desarrolla una tesis, llega a una conclusión, ¿sí? Bueno, Peirce dice, además es necesario saber, digamos, es verdad que uno puede producir, que el razonamiento es producir premisas, a producir, o sea, razonamientos deductivos, pero, lo digo así, eso es lo que dice el abductivismo, la época determina qué es lo pensable. Digamos, lo que uno pueda deducir, digámoslo así, a partir estando la física relativista funcionando, no es lo mismo que uno puede deducir respecto de la mecánica newtoniana. O sea, hay un pasaje ahí, no todo es deducible en cualquier momento, eso que si hay una dimensión histórica, que eso también es muy importante pensar en la obra de Lacan, ¿sí? A pesar del desprecio enorme que tienen los lagarianos por la historia, ¿sí?, que tiene una historia y que en fondo también el análisis del sujeto es la construcción de una historia. Estoy tirando pelotazos ahí a donde sé que en el ámbito psicoanalítico lacaniano es muy común, lugares muy comunes, muy porque es así y muy poco fundamentado a veces. Pero bueno, siendo 13:23 y habiendo hablado creo que más de una hora, en principio, espero que se haya entendido. Yo no digo qué es lo que dice Lacan, yo digo la lectura que yo hice, no hay manera, con Lacan no hay manera. Sé que leí mucho, ¿no? Eso puedo estar, no sé si leí bien, pero eso sé, me doy cuenta que he leído mucho, y hace unos 3 años, los 50, me agarraron medio así. Llegué un poco a esta conclusión, de que me parece que el problema no era en estudiar de nuevo todos los 30 seminarios, los 27 seminarios de Lacan, según esta Ferla. Faltan 2 en la otra versión, ojo. Bueno, si no, me parece que era poder pensar con Lacan. Y eso es lo que a mí me parece que, como método, es lo que yo digo método investigativo, poder entender Lacan y tener una tesis propia de Lacan. Y eso me llevó también a decir, bueno, tengo que también tener una posición respecto de Freud. ¿Fue lo mismo o no lo mismo? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿No? Bueno, todo eso me ha llevado, tenga razón o no, sí, Grace María, ya te doy la palabra, a esta construcción que hice, que bueno, esto, me vienen preguntando en distintos ámbitos por esta idea y se ve que efectivamente hay personas que les interesa. Sí, Grace María, tenés la palabra. Sí, bueno, yo tengo preguntas, bastantes, Vale, bastantes. vamos con eso. A ver, eh, ¿cómo un planteamiento teórico como tan complejo como el de Lacan es posible considerarse un monismo? O sea, cuando, digamos, él
consideró tantas cosas, hizo intervenir tantas cosas. ¿Cómo puede considerarse un monismo, por un lado? Y por el otro lado tengo también, pues en mi concepto, de alguna manera, la ciencia forcluye la verdad, si entendemos la verdad en el sentido que lo entiende Lacan. Entonces, ¿cómo es posible hablar de ciencia si estamos hablando, y ha sido muy enfático en señalar en que la verdad de cada uno es la verdad de cada uno, y efectivamente tanto es así que al final de esa jornada de trabajo con Legofé se habló hasta del perfume? Estabas Entonces, ahí. por el lado de la ciencia y la verdad, una pregunta, y por el Sí, lado del tomo, monismo, ¿qué tomo monismo? las dos. Con el monismo, mi posición, que también puede ser, ahí agarré la monadología de Leibniz, pero es la idea de mónada. Es la relación lenguaje-realidad. Es la relación entre lenguaje-realidad, básicamente. Para mí el monismo es eso, monismo significante o dualismo naturalista. Lo tomo, no, para nada estoy, a ver, no estoy diciendo que sea con monismo, no estoy haciendo ningún reduccionismo de la teoría de Lacan. Toda la complejidad que vos estás diciendo estoy de acuerdo, y de hecho, si querés, me he dedicado a estudiar sobre todo los modelos formales de Lacan en toda esa amplitud, ¿no? Que en general no están bastante, digo esto, no se han estudiado, me parece. Bueno, ¿por qué Lacan aplicó ese modelo? Como idea de modelo, ¿eh? Como idea de modelo. Pero como monismo me refiero a que hay dos concepciones en psicoanálisis distintas de la relación, ¿no? Lenguaje, pensamiento, realidad. Una que es la de Freud, que habla de realidad psíquica y realidad real, ¿no? Dualista, y que cree que la realidad, el fundamento de la realidad, lo que funda la realidad, acuérdense cómo habla de representación palabra y representación objeto, está, ¿sí?, en la naturaleza. Hay otra manera de pensar la realidad que tiene Lacan, más allá del principio de realidad, lo que un poco les introduje, ¿sí? Que la idea es, la realidad es, llamémosle así, como dice, usando la eficacia simbólica de Lévi-Strauss, es eficacia significante. Ojo que él con Lévi-Strauss llega a decir en 1975 en Massachusetts, cuando sale, le debo psicoanálisis, que mi teoría de psicoanálisis, dice, esto tengo una, no sé si es la mejor, dice, mi teoría de psicoanálisis le debe todo, casi todo a Lévi-Strauss. Pues Lévi-Strauss habla de la eficacia simbólica. Y esa eficacia simbólica, digamos, me parece que con monismo lo que yo quiero decir es la gran discusión que se ha planteado. Me fui de una institución y nos quedamos con un colega de una discusión pendiente y dijimos, bueno, la seguimos discutiendo por fuera, que es la idea de lo extralingüístico, ¿no? Pero es que para Lacan lo extralingüístico también es importante. O sea, bueno, Lacan, el problema, de nuevo, Grace, el problema con para esto, Lacan la es que pulsión es importante para Lacan, es uno de vos los... me vas a hablar de 10 citas y las tomo, seguramente, pero esto era de otra. No hay realidad prediscursiva, dice Lacan. Cuando dice Lacan, no hay realidad prediscursiva, es que toda realidad es un discurso. Y ahí digo monismo. O sea, la realidad es discursiva. No hay realidad por fuera del discurso. Y Lacan dice, vivimos en un materialismo, ¿no? Y traje una cita acá de la significación del falo, que en realidad es la que dice, por ejemplo, esta pasión del significante se convierte entonces en una dimensión nueva de la condición humana, en cuanto que no es únicamente el hombre quien habla, sino que en el hombre y por el hombre ello habla, y su naturaleza resulta tejida por efectos donde se encuentra la estructura del lenguaje de cual él se convierte en la materia. Y por eso resuena en él, más allá de todo lo que pudo concebir la psicología de las ideas, la relación a la palabra. Este es un Lacan de la significación del falo, que es un texto fundamental, donde él habla justamente de eso. A lo que voy con el monismo, que es la discusión que tenemos, es el significante, de alguna manera engendra su realidad, no es trascendente. La teoría de la representación freudiana es que en lo simbólico, la representación es trascendente a la naturaleza. Hay una naturaleza más allá que se arma. En la discusión que Lacan plantea, está del lado de, y acá hay una diferencia paradigmática también respecto de que la posición naturaleza-cultura. Para Freud, naturaleza y cultura se oponen, ¿sí? Y la introducción en el orden natural, del orden de la cultura, es esa fractura, digámoslo así, instintual
Yo considero que el inconsciente de el inconsciente freudiano es un inconsciente pulsional, y para Lacan no hay esa diferencia. Naturaleza, él va a decir, naturaleza y cultura son significantes. Que en ese sentido hay un autor muy interesante que es el heredero de Lévi-Strauss, un antropólogo, ¿sí? Que se llama Philippe Descola, que escribe un libro que se llama Más allá de la naturaleza y la cultura, que habla, bueno, justamente de una tesis en la cual justamente lo dice en relación a la antropología, no hay oposición entre la naturaleza y la cultura de esta propiedad, somos parte. Y efectivamente somos parte porque si toda realidad es discursiva, ¿sí? De toda realidad, es lo que dice ahí, que se pierde esa relación a la necesidad, y vivimos en una mónada significante con otros, que es la realidad, bueno, muy interesante para pensar los fenómenos políticos de la fake news y todos estos mecanismos que hay de cómo los medios están creando realidad. ¿Sí? Cómo te tiran un gobierno abajo, cómo te cambian una elección. Es interesantísimo eso. ¿Y cómo? ¿Y cómo nos leen? ¡Nos leen! ¡Nos leen! El mayor analista del mundo, ¿sabes quién es? Ninguno, no tiene nombre propio. Es Google. Están leyendo deseos esos tipos. Con las boludeces que hacemos en el celular todos los días. Y entonces, es una escala, es un nivel de intervención en la escala del humano que se entiende desde la idea de la eficacia simbólica. Quizás la impresión que a mí me da, el progresismo está un poco atrás de esto, porque el progresismo cree, y esto es una discusión, si estuviera acá hablando sobre Marx, parece que con Marx pasa lo mismo, lo que estamos diciendo, ¿no? Vieron que Althusser dice hay que releer a Marx, ¿no? Althusser es el gran aliado de Lacan, Althusser pesca que con Lacan le pasa lo mismo con Freud, hay que releer a Freud, lean el texto de Althusser, Freud y Lacan, si les interesa el proyecto del cual Lacan está metido, y me parece en ese sentido que el prejuicio materialista de las necesidades ha impedido a nivel de lo político pegarse como los deseos, como si una buena publicidad te causa el deseo, que te cambia la realidad. No importa, son temas que a mí me apasionan de esta época, porque efectivamente, de un tiempo a esta parte, no sé si vieron el documental de Cambridge Analytics, a nosotros nos debería interesar eso, de cómo se puede intervenir hoy, porque nosotros hacemos en un punto lo mismo, ¿sí? Cómo se puede crear realidad. Sí, sí, aquí Entonces, perdón, contesto una más a Grace y seguimos. Respecto a lo que tú decías de que la ciencia concluye la verdad, lo que está diciendo por suerte decís la verdad, y no lo que repiten los lacanianos, que es la ciencia concluye al sujeto. Que ese monstruo interpretativo lo arma Milner en la obra Clara, y todos los lacanianos salen diciendo la ciencia concluye al sujeto, y Lacan dice no, el psicoanálisis viene porque ya no hay verdad. La verdad ahí sería con mayúscula, ¿no? Es la verdad de Dios, la muerte de Dios. La ciencia inaugura que no hay ningún Dios al que hay que preguntarle las cosas. ¿Sí? Se pierde esa relación a la verdad. Eso inaugura, por eso les decía, les volví a situar en el esquema de alienación y separación, que el que voy no te viene el que voy no está en la realidad. De alguna manera, lo que tenga sentido para vos va a estar en relación al otro. Y ahí viene la otra dimensión de verdad. Si querés, la verdad particular. Se pierde la verdad absoluta, y lo que el psicoanálisis es llamado a recuperar es un orden de verdad que estaba perdido. Porque en el fondo, digo, después de la ciencia, ¿sí? No hay razonabilidad alguna para nuestra existencia. Esa es toda la insistencia de Lacan en el sinsentido. No hay nada que justifique que nosotros tenga sentido nuestra existencia. Realmente, si uno lo piensa, no hay que ser un Kierkegaard para poder pensar así. Pero efectivamente, entonces, lo digo así, la función significante es la que nos mantiene, lo digo así, lo que nos da significado, nos da sentido, nos articula la sensibilidad al otro. O sea, ninguna importancia al cuerpo y la pulsión. Por supuesto que sí, pero no de un orden distinto, no de un orden distinto lo digo así, el cuerpo funciona, ¿sí? Como significante. Lacan dice que el cuerpo es imaginario, ¿no? Está en el registro del imaginario. El cuerpo funciona como significante. Y la pulsión es lo que de la sensibilidad tiene valor significante. Fíjate, con la pulsión pasa algo parecido, lo que llama cómo se engancha el cuerpo, por ejemplo, la mirada. ¿Cómo puede enganchar? Y Lacan dice, siempre es de a dos. Algo lo mirado hasta lo mirado, nunca es sola la pulsión. Siempre enganchan dos, porque hay algo de ese entre, el objeto mirada, que va a estar, ¿no? En el agujero que conecta a los cuerpos, ¿no? ¿Sí? El sentido es otra cosa, eso es la sensibilidad. Después Lacan va a dar una vuelta y va a decir, ¿no? Fíjate que Lacan en el grafo, es muy interesante lo que planteas, porque Lacan en el grafo, perdón.
¿no? En el grafo el sujeto entra por acá, por abajo, entra por acá, ¿no? Y encuentra la pulsión, la primera respuesta, en el fantasma, la segunda, el significado del otro, digamos, lo digo así. Estas son las formas en las que la pregunta ¿qué voy? Se responde en función del otro. Uno por vía de la pulsión, los cuerpos, le provoco la sensibilidad. ¿Sí? La sensibilidad es lo que el otro me da sentido, me da un sentido. O sea, me organiza, ¿sí? Me organiza el sentido. Después vendrá el fantasma, que es sobre el que se monta el significado del otro, ¿sí? Que ahí tendrá, ahí fíjense, la sensibilidad y el sentido. Cuando Lacan habla de Shui, ya que estamos hablando de goce, cuando Lacan habla que no es pulsión, ¿m? Lacan habla de goce porque quiere superar, quiere salir más allá, me parece, cuando Lacan propone goce, quiere salir ahí de pensar la pulsión en relación a los cuerpos, quiere generalizar lo que nos engancha al otro, ¿no? Mucho más, es el seminario 20, él dice, uno de los, está muy bien en las versiones no oficiales, pero las versiones no oficiales destacan cómo Lacan usa en encore, que es aún, ¿no? Que en realidad se traduce que es otra vez, en realidad otra vez quiere decir, una de las homofonías es encore. Entonces el cuerpo se incorpora, ¿no? Ahí el cuerpo imaginario de Lacan. Se incorpora en la sensibilidad. Este es el gran olvido de los lacanianos que no saben muy bien qué hacer con la sensibilidad. Peor aún, creen que la sensibilidad es más verdadera que el sentido, y ahí se confunden enormemente. ¿Sí? Lo que se siente, ¿sí? Lo que se siente, ¿no? Lo digo así, lo que el psicoanálisis va a poner en jaque, lo digo así, o va a poner en discusión, es el sentido y la sensación. Lo que el psicoanálisis se pone, por eso Lacan traduce goce como gosentido. Jouissance es hoy como oigo sentido. Jouissance. Y sans, no perdamos de vista de nuevo las traducciones, sans es tanto sentido como sensación. O sea, lo que hace con goce, me parece en un punto, es efectivamente juntar como, por ejemplo, esto dice Descartes, dice que el día que pensó el cogito cartesiano, él tuvo una fulminación, ¿no? O Nietzsche decía también que él pensaba con el cuerpo, que a él le venían cosas cuando pensaba. Bueno, o eso que te pasa cuando te cae la ficha, no sé cómo dicen ustedes en México, dicen cuando te cae el 20 con el otro, que sentís en el cuerpo. Bueno, gosentido. Con sentido, es lo que sostiene el sentido de la existencia, que desde la muerte de Dios no tiene ningún sentido. O sea, de hecho, lo que estamos viendo en los fenómenos de proliferación religiosos es que vengan líderes a decirnos qué es lo que tiene sentido y qué es lo que no tiene sentido, ¿no? Digamos, la tendencia de este occidente al fanatismo, ¿no? Desde Trump, en Argentina está de moda ahora, bueno, no sé, ustedes zafaron, una cosa rara, pero lo que sería esa neoderecha, ¿sí? Que viene, bueno, a orden natural. ¿No funciona la democracia? Bueno, guerra. Bueno, no sé. Es complicado, pero me parece, ya es un enorme avance, Grace, que digas la ciencia ficción, ¿no? La verdad, porque muchos lacanianos repiten el ciencia ficción sujeto y Lacan dice claramente la ciencia y la verdad que la ciencia ficción. La verdad, y justamente por eso viene el sujeto del inconsciente, que es el psicoanálisis el que va a alojar la pregunta porque es que tiene sentido para mí. Lo que sería la condición particular, que por supuesto todos los lacanianos dicen que es la condición singular. Las diferencias van a ser enormes, yo no estoy diciendo que estemos de acuerdo. Digo, tengo una lectura hecha donde me parece que ubico una coherencia, y eso le propongo que es investigar Lacan, no es que el otro te diga qué quiere decir, es que cada uno encuentre un trabajo enorme, pero cada uno encuentre un propio Lacan. Sí, perdón. Carmen, te escucho, estás muteada. Sí, bueno, aparezco como Carmen, pero soy Paula. Ah, bueno. Me pasa. Sobre... Al menos el género pareciera ser el mismo. Ok. Bueno, primero que todo, gracias, Martín. Siempre es un gusto escuchar pensamientos que que salen un poco de la caja, como decías. Mm. Sobre la primera parte en la que decía sobre la manera de Lacan o el estilo lacaniano, por qué hablaba de esa manera y por qué no la entendíamos, me acordé de una entrevista que le hicieron a Foucault, recién murió Lacan, y ahí le preguntan, y la voy a leer a la letra, porque le preguntan específicamente que ¿por qué le parece a él que Lacan fue acusado de hermetismo y de terrorismo intelectual
Y él contesta así, dice, pienso que el hermetismo de Lacan se debía al hecho de que él quería que la lectura de sus textos no fuera simplemente una toma de conciencia de sus ideas. Él quería que el lector se descubriera él mismo, el lui-même, como sujeto del deseo a través de esta lectura. Lacan quería que la obscuridad de sus escritos fuera la complejidad misma del sujeto y que el trabajo necesario para comprenderlo fuera un trabajo a realizar sobre sí Sí, mismo. ¿Qué piensas al respecto? estoy totalmente de acuerdo. Creo que el trabajo sobre sí mismo es sacarnos de encima el paradigma freudiano. Creo que lo que Lacan de esa manera planteó es cómo sacarnos de encima a Freud. Lo digo sin ningún problema, matar al padre. Ujú. Y no pudo decirlo de otra manera, pues ya venía suficientemente expulsado. Ese trabajo sobre sí mismo le dice, interprétenme a mí, no me lean, no me comprendan. Lo mío está atrás. Ese es lo que digo de Leo Strauss, de que hay una segunda lectura de Lacan, que es coherente. No pretendo ser unificante, no digo que sea cerrada, pero sí es consistente. Esa fue la discusión que tuvimos con Legofé, ¿no? Si hay una consistencia o no en la teoría de Lacan. ¿Mm? Mm. Eh, y me parece, bueno, no sé si respondo a tu pregunta, si querés decir algo más, pero me parece que va por ahí la cosa. Eh, eh, Isabel, o Diego, no sé si estabas vos, Diego, que habías... Como quiera. ¿Isabel quiere decir algo? Sí, estaba levantando No, la mano. sigue José Diego que estás, Pineda. Estaba antes, me parece, sí, buenísimo. Dale, José Diego. En principio estoy de acuerdo con lo que estás planteando, o sea, coincide, es muy divertido porque venimos trabajando, los que estamos aquí, el seminario el objeto del psicoanálisis, estamos trabajando antes sobre la pintura de las meninas, y estábamos Perfecto. trabajando sobre la Vorstellung Repräsentanz, y Sí. coincido, es lo que estamos encontrando, lo que tú estás diciendo es lo que hemos encontrado en el recorrido que estamos haciendo en este momento. Ah, O sea, qué bueno. estamos eso que tú estás diciendo Tal cual. es Qué tal cual lo bueno. que estamos trabajando precisamente en eso vamos. Y lo de la topología, venimos hace 3 años trabajando en la topología, venimos justamente el recorrido de la topología en que ya llegamos al crosscap y encontramos que el crosscap es lo que nos permite leer las meninas. En eso estamos de acuerdo. O sea, no creo que haya no veo tanta diferencia en lo que estás diciendo. Cuando dices lingüisteria, me parece que finalmente... Ahí lo que Lacan trabaja en las meninas, digo, pues justo fui invitado a Barcelona a exponer sobre eso. Yo trabajé Ajá. sobre la idea de obra de arte y psicoanálisis y tomé justo esa clase donde va Foucault, ¿no? Que Lacan le discute. Lo que está en juego ahí, que es el nacimiento de la mirada en la obra de arte, justamente de las meninas, justamente se pintó la mirada. Y la realidad es que se pinta la mirada, no se pinta la realidad. Es ese pasaje que él sitúa con las palabras y las cosas. Y es muy interesante ahí cómo piensa Lacan, porque digo, la idea para pensar lo que es una obra de arte, ¿sí? ¿No? De lo que capta la atención, ¿no? Porque ahí había 2 niveles que hacer, porque digo, además Velázquez, o sea, funda un nuevo género, en el sentido de una nueva mirada, ¿no? Y después está también lo del objeto A, que es lo que convoca la mirada. Y ahí, cuando ya no hay mundo, cuando la realidad no es natural y la realidad se pinta, que es muy interesante ahí la introducción, ni más ni menos que la matematización del espacio, que es la perspectiva. Sí. O sea, el pasaje que permite eso es la matematización del espacio que permite, el espacio, lo digo así, es un espacio relativo pero absoluto, o sea, sitúa todos los objetos en el campo. Hasta la perspectiva no se podían situar. Hay un libro hermoso sobre eso, sobre el nacimiento de la perspectiva. Y bueno, ese pasaje haya que, lo digo así, el sentido del cuadro, hasta el Renacimiento, la realidad, lo que se pintaba era la realidad. De hecho, ni se firmaba los cuadros, no se lo firmaba. Y se pintaban los grandes hombres, las grandes batallas, ¿no? Imagínense el salto que implica la perspectiva, el sentido de una mirada del mundo, que implica, acá lo dice también con los embajadores de Holbein, ¿no? Y lo mismo lo dice también de las meninas, ¿desde dónde hay que verlo? Porque no se ve desde cualquier lugar. Él habla del cráneo de Holmes, de los embajadores, como si no lo ves, o sea, hay algo que ahí que convoca, que arma, y efectivamente es ahí donde ya, lo digo así, el significante no representa nada, ¿no? Cumple una función significante. Que es la gran diferencia entre los 2 paradigmas, la representación, ¿no? De la representación freudiana al significante.
Para la- El problema entre percepción y conciencia para Freud, que es lo que está en juego, ¿no? Que Lacan dice, no, Exactamente, ahí no estoy. exactamente, Es eso. exactamente. Todo eso que es enorme. Es Claro, enorme, claro, es porque enorme. el dualismo freudiano también es ese, por eso yo Claro. insisto con el demonismo, porque el dualismo freudiano es, hay una realidad externa y una realidad interna. ¿Mm? Pero Eso es- Lacan no, sí, pero Lacan no construye trabajando contra Freud. Él construye trabajando, Oye, leyendo Freud, construyendo contra Freud. Es la única manera para poder avanzar en sus preguntas, lo que le crea problemas que Freud no hizo. sí, el problema, José Diego, es que vos le decís eso a lacaniano y te dice, no, es lo mismo de Freud, la mayoría de los lacanianos, ¿no? Y en un punto te dice, no, porque era retorno a Freud, ¿no? ¿Se entiende el problema que estamos? Es la Babel del psicoanálisis, el psicoanálisis es un Babel hoy. Yo digo, ¿qué dijo Lacan? Por eso yo les decía, no digamos que dijo Lacan, digamos, seamos más humildes, digamos, esta lectura. Lo que sí empieza a pasar cuando tú decías ese encuentro, cuando hay ciertas líneas de lectura que las empiezas a encontrar en todos lados. A mí me pasó, o sea, el texto de Lacan, una vez que vos le encontrás la clave, que podría ser esta que yo les estoy proponiendo, u otras que ustedes encuentren, empiezas a verlo. No está tan desconectado el último del primero, ¿eh? No está tan desconectado. Lee los fundamentos técnicos del psicoanálisis, el seminario 2, y ya ahí tenés desplegado toda la obra de Lacan. A contrario de lo que dicen los lacanianos, que ese es el Lacan de lo simbólico, que después Lacan pasó a lo imaginario. Bueno. En efecto, sí va haciendo un recorrido en que hay una preeminencia de lo simbólico en un tiempo y después va a dar una preeminencia de lo real. Efectivamente, sí hay un camino a mí me parece que va hablando, a mí me parece que va hablando de los tres registros, ¿sí? los va tomando cada uno a su manera. Me parece que Lacan no hace más que hablar del sujeto, perdón Isabel, ya estamos, no hace más que hablar del sujeto en sus distintas manifestaciones, sus distintos modelos, ¿no? Esquema Z, esquema lambda, esquema I, esquema R, ¿Sí? después habla de las figuras topológicas, la banda de Mobius sería la figura del sujeto, ¿sí? El toro sería la pulsión, después habla del cross-cap como la realidad, interesante como ahí, esa es la máquina de significación, ¿no? Cross-cap, ustedes que vieron eso, el cross-cap. ¿Qué es la semiesfera? Él dice plano proyectivo, es decir, que hay significado, que cierra el significado. O sea, la neurosis, miren que sería, es que debe haber un significado para el nombre propio, ¿no? Es muy interesante, ¿eh? Eso en la psicosis no pasa, de repente no, ahí, lo que se llama. Por un lado estamos, en la neurosis estamos en la búsqueda del significado, ¿no? En la psicosis aparecen las fallas en la significación o la certeza, o sea, un significado pleno, no es que no es un significado, no es que significa, es así, o la insignificancia, la perplejidad, donde nada se sostiene como significado. Muy loco eso. Esa no la conocemos nosotros porque tenemos el cross-cap, nosotros, en el sentido de modelo. Nuestra realidad es esa semiesfera. La juntamos. Habla por ti. Bueno, digo, antes de tomar alcohol, antes de tomar sustancias. Isabel, perdón la demora, me interesaba mucho el tema. Dale. Está punteada, ahí. Bueno, gracias por la palabra. No. Es que estaba pensando que con razón Zaida te hizo la invitación, porque pues hay como una conexión como hemos trabajado nosotros desde hace 33 años, es que ya se me olvida de tanto tiempo, y nosotros hemos pues, trabajado mucho los textos, no los de Miller, sino las transcripciones que traía Eva aquí presente, de allá de Buenos Aires, y la mayoría, todos nosotros siempre nos metemos con el texto de Lacan, ¿sí? Que además, lo que decías al inicio me parece muy válido, porque Lacan oral, la transcripción de los seminarios, traducción, ¿sí? Hay todos unos pasos que hacen que además esa teoría que viene como tan intrincada se vuelva todavía más. Y además, no solamente eso, sino los que nos quieren enseñar cómo leerlo, ¿sí? Cómo leer a Lacan, qué dice Lacan. O sea, yo, siempre fui alérgica a todas esas... los elucidadores, sí. elucidadores, ¿no? Los traductores. Entonces me parecía muy difícil Lacan, pero yo siempre sentía que detrás de todo eso que no entendía había una pepita de oro y que yo tenía que irla a encontrar. Mira, perdóname que te interrumpa, es muy interesante el movimiento que a mí me sirvió mucho, porque no alcanza con decir los poslacanianos no dicen lo mismo que Lacan. Había que dar un paso más, que a mí me llevó como 10 años, que es entender, ¿sí? La lógica de la
del desvío. Uno pesca el desvío, dice, no lees y uno dice lo mismo, pero ¿cuál es la lógica del desvío? Yo les propongo que la lógica del desvío es, digamos, toda esa lectura es una reintroducción de Lacan en el paradigma freudiano. O sea, rechaza de plano los, digamos, elementos más fuertes, ¿sí? Para pensar en esta idea de, bueno, la teoría significante de Lacan. Perdón, Sí. te sigo escuchando, Isabel, gracias. Pero pienso también que ese desvío es muy difícil porque está la transferencia. Siempre he pensado, pongamos, a mí me costó mucho desprender Freud, ¿sí? Era como una cosa en el cuerpo, era un dolor, era, no, Freud, todavía me cuesta, ¿sí? Entonces hay algo de lo que ya se sabe que es lo del sentido que comentabas, que algo que tiene que ver con el otro y que está ahí instaurado. Entonces, esos caminos no son fáciles. Y por eso me parece Sí, y además hay toda una tradición que inaugura Freud, sobre todo epistemológicamente hablando, empirista, donde la teoría vendría después, lo primero es la experiencia. Hay un montón de tópicos que podemos tomar para pensar en la enorme diferencia de paradigmas, y que hace justamente un desprecio en general de los freudianos, o los, digamos, los que vienen del paradigma de lo teórico. Que Lacan, no sé si se acuerdan, cada vez que le dice, estaba espantado en el año 50, él empieza su enseñanza a los 53 años, está espantado porque, ¿no? El pésimo, digamos, él se quejaba de que faltaba teoría, faltaban argumentos teóricos entre los psicoanalistas, ¿no? Bueno, ya toda la crítica a la IPA como una religión, una iglesia, donde no había que, era el ritual mucho más que el contenido. Perdón, Isabel, sí. no te interrumpo más. No, está bien, No, está perfecto. No, me parece entonces muy valioso este tipo de intercambios porque nos ayudan a atravesar eso casi imposible y me parece valioso sobre todo porque vienes del lado de la ciencia pura, ¿sí? Que permite hacer una mirada del psicoanálisis con esos elementos que uno no tiene, ¿sí? mira, lo de la ciencia, la relación ciencia-psicoanálisis, la única que me parece vale la pena es la idea que son modelos. O sea, expresar la idea de modelo. Hay un texto muy lindo de Olimpia Lombardi, búsquenlo por internet, que es la idea de modelo en ciencias. ¿Qué es un modelo? ¿No? Y Lacan piensa con modelo, del mismo modo que Levi-Strauss pensó con modelo, ¿no? El grafo levi-straussiano no es muy distinto de, lo digo así, el modelo del nudo borromeo de Lacan. Digo, son maneras de pensar entidades propias de un campo, sí, de manera abstracta, ¿no? Con la lógica abstracta. ¿Cuál es la ventaja? Lacan dice que no son metáforas, dice, pescamos la estructura. Es con lo que Lacan dice por qué el uso de modelos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no son metáforas. Bueno, efectivamente, que no importa tanto el significado. ¿No? Dice Lacan que la letra, ¿no? La ciencia lo que hace es el uso de la letra vaciada de significado y que permite dar cuenta de la estructura. Una cosa son los significados, la significación, ¿no? El inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿eh? Quiere decir que eso habla, ¿eh? Y que se puede analizar como que hay algo en eso que habla, en lo que se dice y que no se entiende, que sí es otro saber. O sea, está pensando en un abordaje formal. ¿Cómo? No es que uno haga cuentas en el análisis, pero que uno entienda que la estructura del dicho, de lo que se dice y la significación, es vehículo de fallas en la significación que nos van a permitir dar cuenta de un otro sentido, que es la condición particular del sujeto. Esa es la nueva dimensión de verdad, para el que me había planteado la pregunta de la verdad. Esa es la noción de verdad que aporta el psicoanálisis, la verdad particular. Lo que tiene sentido lo que sin lo cual la vida no tendría sentido, que a veces es una estupidez total, como tomarse vacaciones o esas cosas que los neuróticos descubren, ¿no? Que no tenía sentido como estaba viviendo y que a veces se encuentran sentidos nuevos. Esa es la verdad, la única verdad, que es la verdad particular, pero es la verdad del deseo, si quieres llamarlo de alguna manera. Es lo que el deseo vehiculiza, una verdad que no está todavía presente en la significación. Miren cómo lo piensa acá el sujeto. El sujeto es eso. El sujeto es ese entre que se da con el otro, en el cual se pone, de alguna manera, se realiza la significación como significado, o sea, se realiza la realidad. No hay realidad. La realidad es una relación significante. Todo lo de tú eres mi mujer, bla, 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 todo lo que tiene que ver con la pragmática, ¿no? Eso es una relación significante. La realidad es una relación al otro significante, o sea, no hay una realidad individual. De hecho, si la hubiera, una realidad con significado individual, uno diría, es el loco. El loco es el que cree en la realidad más allá del otro.
Bueno, y ya Carlos. terminando yo, ya me voy. Dale, dale. Es Está que me Carmen y parece después está iPhone, que vino. Vino iPhone. eh, Carmen primero. Sí, pienso dale. que es muy difícil entender a Lacan, no solamente porque hable como habla, sino por todo lo que está diciendo y por el paradigma que aborda, ¿sí? No es fácil, eso no es fácil entenderlo, y el otro día conversábamos y yo pensaba con Freud la dificultad era que la sexualidad, pero acá en la dificultad del psicoanálisis siempre es esa, que está diciendo algo, que está tocando lo que no queremos saber. Entonces, eso también se Sí, y la ayuda. sexualidad, lo que es la sexualidad para Lacan, yo por eso estoy trabajando, me invitaron a una institución a hablar sobre lo sexual, este paradigma, ¿no? ¿Qué quiere decir lo sexual, no? Es genial, porque en esta época, ¿no? El prejuicio que muchas veces estaba... ya no la sexualidad es mucho más que lo genital, ¿no? La sexualidad, ¿no? Yo noto un prejuicio de los psicoanalistas en pensar, por ejemplo, el consumo de sustancias del mismo modo que se pensaba la sexualidad, ¿no? Victorianamente, ¿no? Como si eso, ¿no? O sea, hay un prejuicio que ahora cae, yo creo que lo sexual, el consumo de sustancias perfectamente tiene que ver con una práctica sexual más, ¿sí? Digamos, de hecho, que puede estar el relevo de la relación sexual al otro, que se usa para relacionarse con otro, bla, 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 ¿no? Pero se presupone que eso, digamos, es un síntoma que yo veo, ¿no? Cómo se piensa la relación a los objetos, al consumo, como por fuera de la sexualidad, y en el fondo eso es la sexualidad, ¿no? La sexualidad es muchísimo más amplio, ¿no? Es lo que nos mueve, es la idea esta de libido freudiana, ¿no? Es una idea de la sexualidad de una manera que es... para Lacan es muy simple, la sexualidad es aquello que hace sentido, ¿no? Que tiene sentido. Ahí copulamos con el otro, en el sentido de la sensación, ahí copulamos, buscamos eso, buscamos que tenga algún sentido, por eso las diferencias, por eso no hay relación sexual, en el sentido que no hay sentido uno, ¿no? Siempre los sentidos, ¿no? Son divergentes. Sí. Eso. Bueno, Bueno, muchas gracias. no, por favor. Estaban Carmen, iPhone y Zaida. O iPhone dice uno. ¿Querés darle? Sí. Algo rapidito, Nunca había Martín. estado iPhone en mis conferencias. Es interesante conocerlo personalmente. Sí, adelante. Algo rapidito. ¿Qué crees entonces como todo este movimiento en Buenos Aires de el retorno a Lacan, Isidoro Beck y la clínica del sujeto? Bueno, oficialmente creo que los términos que él usa, ahora vamos, iPhone. Los términos que él usa, los términos que él usa son claramente son robados a Alfredo Edeste en el primer llamamiento. De hecho, nosotros fuimos, yo le invité a Isidoro Vega a hablar de la apertura en su momento, y después hicimos una en la Biblioteca Nacional, ¿no? De este movimiento, del lacanismo. La cocina interna dicen que a Isidoro fue una venganza de Isidoro Beck contra la inteligencia francesa porque no le daban lugar. Ese es el chismerío del barrio, puede ser, no sé, no me consta, digamos que fue una reacción, pero me parece súper válido. Los argumentos del llamamiento del primer convocatorio de ese manifiesto, cuando lo leímos, soy Alfredo, está hablando de lo que estamos hablando nosotros, fue de mucha convergencia. Después intentaron ellos, no había manera de hacer drama de las instituciones igualísticas, que son parecidos a los partidos de izquierda, sabemos dividirnos, pero no sabemos juntarnos, digo, muy parecido, digamos, esas cosas fue muy difícil armar algo juntos, o sea, fuimos parte en algún momento de una apertura del manifiesto. Sí, me parece que sí. No terminó la discusión, es muy loco, pero el problema al que llegamos, que yo creo que es el gran problema, es que no hay un común respecto a lo que quiso decir Lacan. O sea, no digo, no digo que lo haya, pero digo, yo sí tengo una idea, no reduccionista, pero la idea de que hay una teoría de Lacan. O sea, yo soy la idea de la escritura del perseguido. Digamos que el tipo tenía un mensaje para decir, lo dijo lo mejor que pudo, como pudo, para mí mal por los efectos, pero andás a ver, si él quizás hablaba sin ese estilo, ya ni lo conocíamos hoy a Lacan, ¿no? Un tipo, una vez que fue echado antes de empezar. Entonces, bueno, si así como fue tan echado y excomulgado, quizás es la manera que encontró. Sí, lo que yo escucho, y no es común escuchar esto entre psicoanalistas, es estar advertidos de la investigación, del abordaje de la obra de Lacan como investigación, ¿sí?
como un texto a investigar. O sea, lo que ustedes están precaviendo, que es de ir a digerir todo, comer alimento predigerido, comerse los tachitos en cualquier... Eso me parece que después el acceso a el respeto por las fuentes, segundo, y me parece que básicamente si se han estado acá 2 horas ya escuchándonos, es que están, no, o sea, está en duda la idea de que hay un Lacan que es el hegemónico, o sea, hay otros Lacan. Pero sí, básicamente ese movimiento fue un síntoma. Yo creo que hay 2 libros, a mí me llamaron mucho la atención. Uno, el otro Lacan de Alfredo Edelstein, y otro que se llama Desleal Lacan, que lamentablemente está portugués, pero estamos haciendo todo lo posible para que lo traduzca. Lo está traduciendo Ricardo Goldenberg, un analista muy interesante, así de estas tribus investigadoras que uno encuentra, que marcan efectivamente la idea de que hay un otro Lacan. Introducen eso, hay otro Lacan, ya está claro eso, no se discute más. No sabemos todavía cuál es. Yo digo, es como... ¿no? Se abrió el Mar Rojo, como buen judío de origen judío, se abrió el Mar Rojo, ¿no? Pudimos cruzar, ahora estamos matándonos por encontrar la tierra prometida. Tuvieron 40 años para encontrarla. Con lo cual no lo sé, ¿eh? No lo sé. No sé cómo termina esta historia. Lo que sí, con mucho alivio, que yo digo estas cosas y no se fueron, la mitad no se fue y no me vuelven a invitar, capaz me vuelven a invitar. Digo, hay una posibilidad de decir esto que hace unos años era imposible. Ahora sí, perdón, iPhone. Tienes la palabra. Eva de iPhone. Eva de iPhone. Ay, la señora, la esposa, está bien, mándale saludo al marido. Dale, Bueno, Eva. me perdí la primera parte, pero después voy a ver el video. Estoy un poco engripada, por eso no me pude conectar antes. Y estoy así, Okay. escuchando la última parte, Mm. fui pedacitos, ¿no? Sobre todo a través de una cuestión que salió en la última conferencia que di en México, que había argentinos. Como que la pelea en Buenos Aires ahora es si está primero la teoría, o que si se parte de la teoría, o que la verdad está en la teoría. Y justamente mi presentación era todo desde la clínica. Y alguien de Buenos Aires dijo, ay, menos mal que hay alguien que habla desde la clínica, porque en Buenos Aires está esa pelea. Entonces me viene para unir lo último que escuché, ¿no? Se parte de Freud, porque no vamos a negar que todos seguimos leyendo a Freud. ¿Qué interpretamos? ¿Qué sabemos a través de Lacan y de la clínica de hoy? Porque ¿cómo podemos decir que lo importante es insistir en la teoría, o que la verdad está en la teoría, si no partimos de la clínica de hoy? El problema que se me arma ahí, cuando alguien me dice así, es que yo digo, y lo que vos llamas la clínica de hoy es algo para vos, incomunicable, inefable, algo que pasa con tu cerealista. Está buenísimo, pero es lo mismo que el chamán. A mí me pasa lo mismo. Los chamanes dicen lo mismo. No, pero hay un problema muy fuerte que vos planteás, y que es un problema epistemológico. Me interesa porque yo empecé por eso, vos no estabas. ¿Sí? Y que es, bueno, el único epistemólogo que recomienda a Lacan es Coiré. Dicen ciencia y la verdad, ni más ni menos, seguimos su vida, ¿no? Y Coiré es el tipo que dice, la ciencia se hizo ciencia cuando se hizo teórica, o sea, es teoricista. O sea, el tipo que sigue teoricista, ¿y teoricista qué quiere decir? ¿Qué quiere decir teoricista? Acá venimos, es un problema epistemológico que vos planteás, Eva, muy interesante, que es efectivamente el inductivismo o el hipotético deductivismo. No, Para el inductivista, primero viene la experiencia y después viene la teoría. Para el psicoanalista, como vos decís, experiencialista, no importa la teoría. Cada psicoanálisis... No estoy diciendo eso. Bueno, Si estoy no, diciendo el caso extremo. A mí me parece, digamos, pensándolo desde Coiré, que es la referencia que dice acá, que Coiré dice que se funda por justamente este salto teórico, es haberse desprendido de los ideales empiristas del aristotelismo, va a decir Coiré, en historia de pensamiento, estudios de historia del pensamiento científico. Sí, va a decir, el gran salto, la frase abordar lo real por lo imposible es de Coiré. ¿Sí? Sí. Abordar a lo real Sí. por lo imposible. Dice, esta es la mutación de la ciencia moderna, y eso es puramente teoricista. Quiero decir, la idea fuerte, puede ser que disintamos, Eva, pero al menos es la idea que yo sostengo, es que no hay teoría por fuera de la práctica. Cuando vos hablas de la práctica, ya estás escribiendo una teoría. Ahora, es muy importante el problema de la discusión teórica, es muy importante, pues si vamos a discutir una presentación tuya, ¿sí? La única manera
La única manera de una en común, a menos que, como pasa muchas veces, las presentaciones clínicas, cada analista presenta lo que se le parece, cada uno presenta, nadie discute, nadie dice nada, todo se respeta porque cada uno, que es el riesgo que yo veo, que cada caso No es clínico eso. bueno, es el riesgo que yo veo, digo, lo que digo es, si hay una teoría, o sea, no hay una contradicción, no hay una contradicción entre escribir un caso clínico, para mí no debería haberlo y sostener una posición teórica. De hecho, uno escucha desde una posición, si para vos el inconsciente es como Jung, para Jung viene de los arquetipos, no escuchás lo mismo que un inconsciente como discurso del otro. Son dos cosas, son dos inconscientes distintos. Entonces, la teoría, acá lo dice todo el tiempo, ojo que el concepto de inconsciente que ustedes se van a encontrar es el que ustedes tengan, el inconsciente que ustedes se van a encontrar es la opción que ustedes tengan. Entonces, desde mi posición, no habría un texto que pueda ser solo clínico, porque No todo texto estoy clínico diciendo eso. Ok. Entonces vos escribís teoría también. Cuando cuando alguien dice presento clínico, está presentando su posición implícitamente, cómo piensa la clínica para pensarlo, Pero he para cómo la partido de escribió. una teoría. Entonces, no estoy diciendo Sí. primero el huevo o la gallina. Si estamos viendo desde Freud que él se encontró con una clínica que la medicina no podía resolver, porque eso es el gran descubrimiento de Freud, ¿no? Sí. Donde Y que la sí, ciencia médica le dijo, y ese uno, y otro no sé si estabas cuando dije por qué lingüisteria, sí, y otro es que se expresaba en el cuerpo, ¿no? Expresaba simbólica, exactamente, usaba el cuerpo como función simbólica, claro. la lingüística, sí. La mía Sí. era una experiencia clínica, no de un solo caso, pero no es sin teoría, sino que es la Bueno, clínica. No, lo tomé porque me llamó la atención que esta colega de Buenos Aires me dijese ahí en público la pelea que hay en Buenos Aires de que sí es más importante la teoría que la clínica. ¿No? Estoy de acuerdo que no puede estar una sin la otra. esa pelea es derivada de esto. Para Freud, lo más, cosmovisión, lección 35 acerca de una cosmovisión, para Freud es primero la experiencia, porque es empirista. ¿Mm? Y para Lacan es exactamente al revés. O sea, no hay experiencia por fuera de la teoría. La experiencia realiza, dice Coiré, habla de Coiré del experimentum mentis, dice Galileo, ¿no? El experimento mental, lo que Galileo pone a prueba, ¿sí? Pero empieza en su cabeza, ¿no? Claro, Entonces, porque es la posición del sujeto analista. era una psicoanalista y es también una relación del lenguaje-realidad. Para Freud, el lenguaje es un representante, representa la realidad, simboliza la realidad, y para Lacan la realidad se realiza, ¿sí? En la significación con el otro. El inconsciente estructurado como un lenguaje es lo que se construye en el análisis con el lenguaje. El inconsciente estructurado como un lenguaje quiere decir, para mí, es como si la antropología estructural de Levi-Strauss. El inconsciente estructurado como lenguaje es que se puede aplicar la teoría del análisis estructural al inconsciente. El trasfondo de esa frase. Y como lenguaje es que el inconsciente, lo digo así, es un saber. Es un saber. El saber también está estructurado como un lenguaje, ¿no? El saber está estructurado en lenguaje. Es un saber. Entonces esa es la idea. Fíjate que para Freud lo inconsciente es lo primordial. Lo primordial. Para Lacan es un saber. Cambios de paradigma. Pero, Martín, quería agregar esto, porque dije todo esto para agregar un puntito. Dale. Entonces, en esto de seguir avanzando para no quedar solo con Lacan, digamos, o con los que siguen después de Lacan, ¿no? Como la clínica de hoy, porque es la que estamos trabajando, no porque la clínica de hoy sea especial, ¿no? Hace que avance la teoría, hace que piense la teoría para que siga avanzando, porque no es la misma la de Freud. O uno empieza otra manera también, Eva, por ejemplo, puede ser si no hay límites en la teoría. A mí me parece muy interesante pensar los límites que impone la concepción de goce biológico al porvenir, que también es una crítica teórica, ¿no? Son los dos elementos, cómo se avanza y también cómo frena, y cómo se frena. Bueno, está bien, está muy bien lo que decís. Y está muy bien lo que decís, que es un karma de nuestra época. A mí mi último análisis fue un desanálisis. Fue alguien que me dijo, ¿cuántos años te analizaste? No, basta, desanálisis, con Radmila Siguris. Divina. Bueno, pero vos sabés lo que varios analistas decir eso. Bueno, es porque es el riesgo de salir del análisis analizando todo. Y el acto no tiene que ver con el análisis. Lo que están hablando.
Bueno, bueno, y digo, y en ese sentido me parece que decís algo muy importante, gracias Isabel, gracias por el mensaje, que es efectivamente, me parece que hay que tomarse en serio la teoría. Uno no puede decir una cosa y la otra. Uno en este caso trabajo nada más que eso, nada más que eso. Yo veo muchas veces en exposiciones clínicas y demás donde parece que no hay muy poca seriedad teórica. Un día es una cosa, digo, ahí está, a este nivel he llegado hoy a contarles el ejemplo de yo discutiendo un término teórico y la respuesta me diga es que me falta análisis. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No era eso. No, ya lo sé, pero te digo, está bien a lo que apuntas, que hay que poder soltar a Lacan. Hay que poder soltar a Lacan. Yo la manera que tengo de soltarlo es, a mí me apasiona Lacan, entonces digo, es esto, para mí es Lacan con K. Lacan, qué sé yo, Lacan, es mi lectura. Es el único, pero además realmente escucho otros, y me parecen más inconsistentes. A mí me parece que yo escucho, en relación a la lectura que yo he hecho, mucha inconsistencia. Incluso las presentaciones, por ejemplo, el tema de presentaciones clínicas, yo trabajo siempre con presentaciones clínicas, o sea, eso siempre, digamos, las dos cosas, como vos decís, digo, no alcanza la teoría si no es con presentaciones clínicas. Y digo, en ese punto lo que veo es una falta de rigor enorme, muchas veces, conceptual, donde todo es porque a mí me parece, porque a mí me gusta, porque se me ocurrió que le dije. Cuando empiezan, a mí me parece, bueno, por eso, que es la otra cuestión de la experiencia. Hay gente que dice, por mi experiencia, funda. Sí, dale, Zaida, dale. Sí, les voy a pedir un favor. Lo que sucede es que la reunión es hasta las 12. Listo, entonces paramos. Interesantísimo lo que están hablando. Bueno, Y pues quiero darle todas las... No te preocupes. No todo. No todo, no te preocupes. Realmente fue muy grato escucharte y muy grato escuchar la discusión que tenías con Eva, porque eso da más impulso a lo que estamos haciendo. Yo personalmente me siento agradada, no solamente por lo que tú estás hablando acá, sino el aporte que yo personalmente creo haber dado al círculo. Digamos que en el año 2018 invitamos a Alfredo Eidesfeld, porque yo lo escuché y me pareció que realmente daba una visión diferente a lo que estamos estudiando y efectivamente era totalmente contraria, ¿ya? Y él proponía lo de investigación. No lo entendimos muy bien, pues, pero de todas maneras sí sirvió para... Me da la impresión de que sí, me da la impresión de que ustedes investigan. Ojo, sí, me da la impresión de que sí, que eso entendieron. En ese momento, lo escuché, en ese momento no se le entendió tan bien, pero sí se le entendió, porque empezamos a trabajar todo eso de topología y digamos, escuchando hoy los comentarios que se hacen, me doy cuenta que sí se le escuchó y que tú vienes a decir algo parecido pero diferente. Entonces me parece interesantísimo porque sí ha habido un movimiento. O sea que bienvenido al círculo psicoanalítico. Me parece que en general todos quedamos muy contentos. Y bueno. Bueno, una sola cosita para terminar, porque una pregunta colgada de Grace María, que es la teoría y los modelos como significantes de la ciencia. A mí me parece que la posición de Lacan respecto de la epistemología es la epistemología estructuralista, que trabaja sobre modelos, ¿sí? Y efectivamente, podemos decir así, es la que dice que toda ciencia se funda en modelos abstractos, ¿no? Es un fundamento, en este caso es el fundamento científico de la teoría discursiva que Lacan propone como psicoanálisis, ¿no? En ese sentido, en el mismo sentido, les recomiendo el libro de Aide Montesano, el texto clínico, que ya propone un nuevo género de discurso. Miren qué interesante esta vía. Esa discusión que tú dices respecto de la experiencia es el surco en las aguas, esa de Mar Rojo que se abrió, que es una discusión que se armó en psicoanálisis, que surge a partir de establecer la diferencia entre Freud y Lacan, ¿no? Y efectivamente, la teoría lacaniana no está por fuera, la epistemología lacaniana no está por fuera de su teoría. Pero bueno, eso la seguimos la próxima entonces. Dejamos por acá. Muchas gracias. Un placer. Mil gracias, Martín. Bueno, por favor, un placer. Gracias. Chao, chao. Martín, muchísimas gracias. A ustedes. Esperamos que sea la primera de otras interlocuciones. Y siendo las 12:15 de la mañana, nos despedimos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Bueno, hasta luego. Chao. Hasta luego, Grace. Chao. Genial.